Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33, bienvenidos un miércoles más a esta su tertulia Cambia Madrid. Analizamos con los personajes de actualidad, bueno, pues todos aquellos temas que nos interesan, nos preocupan o nos ocupan a los madrileños. No solo los de la capital, siempre lo decimos en esta casa, Madrid no es solo su capital, 3 millones de habitantes, sino también de la periferia. En este caso, tiro como siempre de la mano de mi compañero Julio de la Fuente, porque en la segunda parte, luego hablaremos de la tercera, bueno, pues tenemos tertulia, en este caso en clave nacional. Julio, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, después de la entrevista destacada de esta noche, analizaremos con politólogos y analistas la actualidad nacional, algunos asuntos como las elecciones andaluzas, el futuro de las pensiones, esa propuesta del Partido Socialista de abolir la prostitución, también hablaremos porque va relacionado sobre la pornografía en este asunto, el aumento de penas para los proxenetas y por último, también de actualidad, ese recurso que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ha anunciado contra el currículum de bachillerato, porque, entre otras cosas, argumenta que olvida la cronología de la historia, es ideológico, etc. Todo ello lo vamos a tratar con 4 analistas, que si quieres te los detallo. Enrique Cristiano Brown, ex presidente de UPyD, Ana de Isabel Ruiz, politóloga, Sergio Velasco, fundador del proyecto Filosofía Política, y Daniel Galvalici, que es periodista y politólogo también. Y en la tercera parte, allá por las 10:30, más hoy opino que más 11 de la noche, hablaremos del Café Comercial, uno de los cafés con más solera en Madrid, 132 años, estuvo un par de años cerrado, pero que se considera casi la casa de todos. Han editado un libro y hablaremos con su protagonista en este caso. Y ahora en la primera parte, y la tenemos aquí en el plató y la saludamos, nos acompaña Rita Maestre, portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz de Más Madrid. Buenas noches, Rita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En titulares, porque estamos de introducción, ¿qué funciona mal? ¿Qué funciona...? Es un poco complicado, pero vamos a resumir. ¿Qué funciona mal? ¿Qué funciona bien en Madrid? ¿Qué funciona mal? Bueno, pues yo diría que dos gobiernos que tienen muy poca ambición y muy poco interés por las cosas concretas, ¿no? Por los proyectos concretos y por los problemas concretos. ¿Qué funciona bien? Pues que vivimos una ciudad maravillosa, con una sociedad civil, cultural, muy rica, muy alegre, muy echada para adelante, muy talentosa, y eso desde luego pues pocas ciudades del mundo pueden decirlo como la nuestra. Pues estupendo y maravilloso, porque nada como unos titulares de decir qué tenemos que mejorar y que nos sentimos satisfechos de vivir en una ciudad que efectivamente acoge a todos, ¿no? Pues saludamos a patrocinadores y de inmediato analizamos la actualidad municipal con Rita Maestre, portavoz de la oposición en el Ayuntamiento. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos gratuitos. Estos cursos de la Comunidad de Madrid están dirigidos a personas desempleadas, a trabajadores ocupados que deseen mejorar su cualificación y su carrera profesional. Accede a una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico en la que obtendrás un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo. Una formación en diferentes sectores que abarcan ámbitos estratégicos de la economía madrileña: industrial, comercio, transportes, logística, digitalización. Infórmate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo, llamando al 012 o escaneando ahora el código QR que aparece en pantalla. Con los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, mejora tu formación, mejora tu empleo. Las 9:26 de la noche, seguimos en directo en nuestro plató en la calle Atocha, en el corazón de Madrid. De un Madrid que analizamos, como decimos, con Rita Maestre, portavoz de la oposición, concejala, portavoz de Más Madrid. En los últimos plenos veíamos a un alcalde, a un José Luis Martínez Almeida, que no era aquel de la pandemia, sino crispado,
insultando a la oposición. Pesa mucho el tema mascarillas, pesa mucho ciertas irregularidades que han salido a la luz. Bueno, no ha tenido un buen año y tampoco el año pasado, ¿no? Se le han ido juntando, yo creo, escándalos y polémicas, ¿no? Que empezaron con el espionaje a Ayuso, con la caída después de Pablo Casado, del que él era pues el portavoz del Partido Nacional Popular en esa guerra contra Ayuso. Después empiezan a estallar distintos casos, no uno, varios casos de comisiones millonarias que al parecer sucedían en el Ayuntamiento de Madrid sin que nadie se diera cuenta de qué estaba pasando, a pesar de que los comisionistas llegaban siempre de la mano de algún primo o familiar de algún miembro del Partido Popular. Bueno, desde luego ha sido para él un mal año como alcalde, pero lo malo es cómo afecta eso a la ciudad de Madrid, ¿no? Que entre otras cosas, además de vivir entre escándalo y escándalo, tiene un alcalde que no se preocupa de ser alcalde, de gestionar, de los problemas, ¿no? De las cosas concretas. Decía, no se preocupa de cosas concretas, pero tampoco hay en marcha ningún gran proyecto. No, desde luego lo que ha hecho por ahora, antes de ayer, el lunes, hacía Almeida un balance, ¿no? Una evaluación de sus ya 3 años de mandato y decía como su gran obra de la legislatura la reforma de la Plaza de España, que comenzaron las obras antes de que él llegara a ser alcalde, ¿no? No solo no ha hecho nada en estos 3 años, ni la A5 que prometió soterrar, ni ningún cambio estructural, ni lo ha hecho ni lo ha proyectado, ¿no? Que yo también creo que hay que ser honesto con esto, tampoco hay que prometer humo, desde luego las grandes reformas no se hacen chasqueando los dedos y no se cambian de la noche a la mañana. Ahora hay que tener algún plan, ¿no? Uno tiene que tener algún plan para el puente de Vallecas, nosotros acabar con ese puente que nunca ha unido nada y que es solo una enorme autovía en medio de la ciudad. El único que queda, ¿eh? Bueno, queda uno que sé si lo van a derribar, que está un poquito más arriba, que es el de Pedro Bosch y que es más fácil de hacer y que no sé si hay algún tipo de interés electoralista en él. Pero en todo caso no hay ninguna gran obra, ni ahí, ni en Santa María de la Cabeza, ni en el centro de la ciudad, ni en Carabanchel, ni en Villaverde, en fin, que no sé cuál es el plan para Madrid, sospecho que no hay ninguno, entre otras cosas porque es que Almeida ha estado dedicado a muchas otras cosas aparte de ser alcalde, no fundamentalmente a la guerra interna del Partido Popular, que sabemos todos que ha sido cruenta, pero que claro no le permitía ser alcalde de Madrid. Y quizá incluso le lastre en las posibilidades, en las posiciones de su lista electoral en el ayuntamiento, que con la presidenta ahora del Partido Popular, pues quizá no se lleven bien, ¿no? Como se suele decir. ¿Le ha decepcionado la posición de Villacís, de Ciudadanos y del PSOE en el asunto de las mascarillas? Bueno, yo creo que Villacís ahí ha elegido mal, desde luego ha elegido un mal bando, que es el de tapar una corrupción presunta que no tiene que ver con ella. ¿Se ha hecho cómplice de alguna manera? Bueno, desde luego nadie estaba hablando del primo de Villacís, desde luego tampoco nadie estaba hablando de que fuera Ciudadanos el partido con el que uno de esos dos comisionistas ya había hecho trabajos sucios en anteriores temporadas de la saga de la corrupción, así que no había ninguna razón para que Ciudadanos, que venía a regenerar el ayuntamiento, pusiera la cara por el Partido Popular, que lleva 25 años sumido en casos de corrupción uno tras otro, ¿no? Yo creo que esa posición es mala para la regeneración del ayuntamiento sin duda, es mala para Ciudadanos, pero tampoco me sorprende porque hay que recordarlo, Villacís eligió hacer alcalde de Almeida con los votos de la ultraderecha antes que a Manuela Carmena, que había ganado abrumadoramente las elecciones en Madrid y que era una persona, yo creo que indiscutida en muchos ámbitos también fuera de España, ¿no? Esa elección creo que le está pasando factura porque desde luego parece que quien ha cogido ese carril electoral no es un partido de centro, sino de extrema derecha, y desde luego le pasa factura desde luego a la ciudad de Madrid también. A los madrileños, ¿qué decimos? No, normalmente nos pasa factura lo que se hace bien a favor y lo que se hace mal en contra, lógicamente. A diferencia de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se apoya en Vox, aquí Almeida se ha encontrado con una tesitura de apoyarse en la escisión, por así decir, de Más Madrid en Recupera Madrid. ¿Piensa de manera distinta a Ayuso o no le ha quedado otra? Bueno, hay que recordarlo, Almeida creó un grupo mixto que es ilegal, según la sentencia del juzgado número 30 de Madrid, de mayo de este año, donde queda claro y evidente que el ayuntamiento cometió lo que ya sabíamos todos que era una enorme ilegalidad, que era generar un grupo mixto que no tenía razones jurídicas para hacerlo. ¿A cambio de qué? No lo sé, esas cosas se acaban sabiendo más tarde. Desde luego, él pretendía que le sirviera para poder hacer pactos de distinto tipo. Lo que ha revelado al final su estrategia es que es un alcalde que estaba muy solo. Fíjate, aprobamos las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el espionaje a Ayuso y Almeida se volvió a quedar solo en esa aprobación de conclusiones, dejando claro que había existido ese intento por parte de su gobierno de espiar a Díaz Ayuso, ¿no? Al final se ha quedado solo, sin rumbo y sin apoyos estables de un tipo
tipo ni de otro, y está en una situación, yo creo, muy complicada, no solo hacia afuera, sino también dentro del propio Partido Popular, donde nadie entiende que esa creación de grupo mixto y esa batalla contra Ayuso, bueno, pues haya sido su estrategia elegida. Yo agradezco especialmente que esté la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, porque últimamente, además, incluso ayer, protagonizaban titulares de prensa en relación, bueno, pues a la guerra interna o a, ¿cómo se llamaba?, algunos medios, y ahora lo vamos a ver, sea ABC, sea El Mundo, hablaban directamente de purga entre sus propios vocales vecinos. Estoy leyendo ahí las claves de la guerra que rompió Más Madrid, una deuda electoral, purgas internas y cuotas ilegales. Respecto a eso, hay incluso alguna sentencia que considera el cese de algún vocal vecino ilegal. Respecto a eso, ¿cuál es su punto de vista? Pues que muchas peores hemos soportado y aquí estamos, ¿no? Que desde luego esa estrategia de, bueno, tratar de dividir desde dentro, protagonizada por Almeida, recuerdo que empezó con la creación de ese grupo mixto ilegal, desde luego no tiene ninguna base jurídica ni legal, ni tampoco va a llegar a nada, ¿no? Yo se lo dije en el pleno el otro día, a mí no me va a arrastrar a ningún fango de política baja, creo que estamos aquí para hablar de lo que necesita Madrid, eso es lo que yo voy a intentar hacer, y este tipo de calumnias, porque eso es lo que son, de difamaciones, Almeida estaba muy gallito al principio y resulta que todas esas grandes amenazas se han quedado en nada, ¿no? En Más Madrid, al contrario, somos una organización política muy coherente, muy organizada, muy centrada en lo que queda, que es un año antes de las próximas elecciones y en el trabajo que tenemos que hacer, y esas pequeñas cosas desde luego nos afectan muy poco. Siguiendo con temas judiciales, o sea, podríamos resumir que no hay purga interna. Pero si es que, fíjate, los titulares que estábamos viendo. Había un par de titulares, sí, que decían que hablaban de la financiación de Más Madrid. No hace falta coger un titular, ¿eh? Se puede ir, ahí les tenemos, sí, a la página web de Más Madrid y ver cuáles son las fuentes de financiación de Más Madrid. Y verá en el quesito típico, ¿no?, de cuando se los porcentajes. Pues verá el porcentaje de financiación que nosotros recibimos o que hacemos a través de las donaciones que hacemos las personas que queremos, los cargos públicos, los trabajadores y muchos militantes y mucha gente que no milita pero que simpatiza, ¿no? Es la única forma de no depender de los bancos. Hay dos opciones, o tienes créditos bancarios o te financias con aportaciones. Y ya sabemos lo que ocurre cuando hay créditos desde luego bancarios. En Madrid, bueno, y luego hay una tercera que es por debajo de la mesa, que es con sobres, que esa es la que protagonizaba el señor Almeida o los señores del Partido Popular, ¿no? De hecho, no somos ni de lejos la única formación política que se financia de esa manera, y además lo hacemos, ya te digo, muy orgullosamente, muy honestamente y tan transparente como que está en la página web, o sea que eso de ilegal no tiene nada. Siguiendo con asuntos judiciales, pero en este caso que afectan al propio consistorio, esta legislatura el Ayuntamiento se ha visto supuestamente implicado en el espionaje a Isabel Díaz Ayuso por parte de los de Pablo Casado, ¿no?, con el cese del director del Ayuntamiento, Carromero, ¿no?, y el caso de los comisionistas de las mascarillas. Parece que el gobierno local, sin embargo, va a salir de rositas. Bueno, yo de rositas no diría. Desde luego hay problemas internos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Como decía, las conclusiones que aprobamos ayer con el voto favorable de Ciudadanos a la propuesta de Más Madrid lo que evidencian es que, uno, Almeida intentó obstaculizar la comisión de investigación sobre el espionaje a Ayuso, que dos de sus miembros de su entorno más cercano, ¿no?, Borja Caravante y Álvaro González, se extralimitaron e incumplieron el código ético, por ejemplo, de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid, que desde luego existió un intento de espionaje ¿no? El propio concejal de todo Carabanchel, protagonizado Álvaro, por una persona... ¿cómo le llamaban? Don Julio, en el pleno se oía, ¿no? Es protagonizado por una persona que dimitió sin que nadie haya dado explicaciones aún por qué, que es Ángel Carromero, que todo el mundo sabe que era una pieza central del Partido Popular de Madrid hasta que salió a la luz el intento de espionaje, ¿no? Desde luego se le ha pasado factura, por supuesto el caso más conocido de las comisiones millonarias de Luceño y Medina, pero es que hay otro que está también en los juzgados. Ahora mismo también llegaron al ayuntamiento de manos de otro tío, de otro concejal. Sí, no, ya está ya el caso de Sinclair y Wild, 2,5 millones de euros, igual perdidos, no se sabe cómo, también llegaron al ayuntamiento a través del tío de otro concejal, este caso era Borja Fanjul. Bueno, no solo se trata del nivel de presuntas irregularidades, sino también que demuestra, yo creo, la falta de
preocupación y de ocupación, ¿no?, de concentración de Almeida y de su equipo de gobierno en los temas fundamentales de Madrid. Hoy se ha publicado que Almeida y desde la alcaldía, desde el gabinete de la alcaldía, le han mandado un correo a los concejales del gobierno diciéndoles literalmente: mandadnos por favor la información sobre fiestas importantes, eventos culturales o religiosos que vayan a ser importantes y con mucha gente de aquí al próximo año, y también, dice textual, algunos problemas que tengan calado y que se puedan solucionar, porque las elecciones son dentro de un año y en realidad es muy poco tiempo. Este es un poco el cariz, esto lo manda el gabinete de la alcaldía, que supone que llevaría, digo yo, 3 años tratando de solucionar problemas, pero al final resulta que no, que en el último año están mandando correos para ver dónde ir, 1, a hacerse la foto, y 2, a tratar de poner alguna solución. Bueno, claro. Y sin embargo, quizá el director de comunicación del ayuntamiento no existe. Bueno, yo digo, tiene un departamento de comunicación incomunicado. Van 4 jefes de comunicación en el gabinete de Almeida demostrando que creen que es un problema de comunicación. Cuando no tienes nada que comunicar, más que líos del partido, el problema no es el jefe de comunicación. Han contratado, creo, si no me equivoco, una influencer de Twitter, tienen de todo. El problema es que no es de comunicación, es de gestión. No puedes comunicar lo que no has hecho. Entonces, el problema no es de tu jefe de prensa, es que no tienes obras, proyectos, ideas, en fin, innovación alguna que ponerle a la ciudad. Volviendo a la ciudad de Madrid, a lo que preocupa a los madrileños, ¿cuál sería su estrategia para el año que falta hasta las elecciones? Habida cuenta que las encuestas, y en eso descansa Almeida, les dan favorables, y sin embargo a ustedes les dan, o a vosotros os dan encuestas sin posibilidad de gobernar, ¿no? Bueno, yo creo que el principal dato de las encuestas ahora mismo es muy claro, son 2. 1, una tendencia constante de subida de Más Madrid. Ahora mismo estamos en torno a un 25% de los votos, no lejos de hecho del resultado de las elecciones municipales del año 2019, ese es uno de los datos, y el otro es el estancamiento o caída de Almeida, que desde luego está muy lejos de los porcentajes que le dan las encuestas, por ejemplo, a Díaz Ayuso en la misma ciudad, en la misma comunidad, ¿no? Para mí esas 2 tendencias, que son contrarias, lo que nos dicen es que hay muchísimas posibilidades de cambiar el gobierno de la ciudad de Madrid el próximo año, y para hacerlo yo creo que tenemos que hacer lo mismo que nos ha traído hasta aquí, empezando de muy atrás, al principio de la legislatura, que es trabajar en las cosas concretas, trabajar no solo en los problemas, sino también en las soluciones. Yo creo que la gente está muy cansada de polarización y de conflicto por conflicto, y que es bastante más interesante e inteligente, yo creo, ofrecer también soluciones positivas, ¿no? Estamos aquí para, supuestamente, ser útiles, y eso es lo que tenemos que hacer. Se aumentó el presupuesto de la limpieza, de Madrid. Sin embargo, Twitter, por ejemplo, o las redes sociales empiezan a desgranar fotos que realmente nos recuerdan otros tiempos de Madrid lleno de basura, ¿no? Sí. Es un problema. Bueno, se sacó un contrato nuevo, porque el contrato horroroso que nos había dejado Ana Botella y que había secuestrado a la ciudad durante casi una década, durante más de una década, afortunadamente terminó, pero Almeida no ha hecho un contrato que recuperara la inversión de antes de Botella, ha mejorado la inversión del contrato de Botella, cosa que era prácticamente imposible empeorarla, porque el nivel de desastre era completo, ¿no? Pero no ha vuelto ni a los niveles de inversión ni tampoco de personal contratado que había antes del desastre de Botella. Hizo un contrato de limpieza en el que se dejó fuera las zonas interbloques, que son esas zonas, muchas zonas entre bloques. Se quejan de la los vecinos, Madrid, además. que han estado, que siguen todavía sin limpiar, el contrato nuevo aún no ha entrado en vigor, y llevan sin limpiarse de forma regular desde hace casi 6 meses. Creo que ha habido mucha dejadez y, de nuevo, una enorme desigualdad en cómo se distribuyen los recursos. Una vez más, la inversión en Puente de Vallecas no tiene nada que ver con la de otras zonas más pudientes de la ciudad de Madrid, y ha sido en ese sentido una oportunidad perdida para poner la ciudad tan a punto como se merece Madrid. Se postula obviamente como candidata. ¿Cómo ve una candidatura de Unidad Popular con Unidas Podemos? ¿Le gustan los planteamientos de Suma y Frente Amplio, quizá de Yolanda Díaz? Me gusta Yolanda Díaz, y me gusta sobre todo porque tiene 2 características que son las que estamos poniendo en marcha en Madrid. Es ferrolana, yo lo tengo que asumir. Y por eso creo que nos va bien en los 2 sitios. Primero porque escucha y tiene una disposición al diálogo y a la empatía, que creo que es una cualidad fundamental. Y segundo porque trabaja en las soluciones concretas y en los problemas concretos. Y en ese sentido creo que nosotros estamos dando un ejemplo, nosotras, porque al final, hay que decirlo, en este caso nuestro plural de dirigentes pues somos Mónica García y yo. Es un nosotras muy claro en este caso. En la Comunidad de Madrid es clarísimo. En este no hay duda. Y el trabajo que estamos haciendo, que como digo, creo que van constatando las encuestas, es bueno, es
diría el único que se está haciendo en la ciudad de Madrid. Nuestro pico y pala y calle a calle, creo que no hay nadie que pueda compararse con él, y creo que es el camino por el que llegar a un proyecto que por supuesto puede entenderse, tener gestos, abrir, pero que está centrado en el proyecto político de Más Madrid. Sí, una unidad de acción, por así decir, ¿no?, de cara a las elecciones. Si finalmente logra llegar a Cibeles, sería la alcaldesa más joven que ha tenido Madrid en toda su historia. ¿Continuaría el legado de Manuela Carmena? ¿Sigue hablando con ella o sigues hablando con ella? ¿Qué cambiaría de aquella etapa? ¿Cómo la resumiría? Porque claro, era un equipo de gobierno que no tenía experiencia previa y tuvo algunos errores. Desde luego, también muchos aciertos en mi opinión, y desde luego creo que hay muchas cosas que se empezaron a hacer que no se han podido cambiar, ¿no? Fíjate, Madrid Central y toda la crítica ¿no?, que parecía que se iba a acabar el mundo, y sin embargo han tenido que hacer esfuerzos para no cargárselo del todo, porque bueno, los Europa avances no lo a hubiese veces... consentido ni el aire que respiramos, ¿no? Tampoco. Pero claro que hay aprendizajes. Desde luego nosotros vamos a llegar a Cibeles con un proyecto de reforma y transformación de la ciudad que es a la vez muy ambicioso, porque creo que hay que hacerlo, y en 4 años hay que poner las bases para que los proyectos se mantengan y avancen, que es ambicioso pero que también es muy realista y está muy adaptado a lo que un ayuntamiento puede o no puede hacer, ¿no? Eso sí es un aprendizaje, desde luego yo lo tengo de aquellos años de gobierno, no solo una cuestión competencial, sino de cómo funcionan y de cuáles son los ritmos de la administración, y por eso nuestro proyecto para los siguientes 4 años estará mucho más aterrizado y adaptado a lo que se quiere y a lo que se puede hacer que un primer proyecto, bueno, que fue efectivamente más de aprendizaje. Solucionando, ¿no?, problemas reales y de manera más rápida, ¿no? Sí, también hay que decir, nos enfrentamos en aquellos años a un nivel de, bueno, polémica, incluso ataque en muchos sentidos, bueno, que no se ha vuelto a ver, casi, ¿no? Bueno, no sé yo, hay muchas portadas que yo no he vuelto a ver en estos años, la verdad. Por último, para terminar, en esta casa siempre reivindicamos el periodismo local. Hay periódicos de distrito, yo aquí tengo uno, Latina, Aluche, Hortaleza, Salamanca, Carabanchel, Chamberí, Tetuán, Vallecas, Moratalaz. Para que veamos cómo funciona la comunicación en el ayuntamiento, hemos elaborado un vídeo, porque la plataforma de medios locales de la Comunidad de Madrid, con fecha 24 de marzo, pidió una reunión de trabajo con el director de comunicación y con el propio alcalde de la ciudad, y vean cómo nos están, por así decirlo, ahora que es San Isidro y están los toros, cómo nos están toreando. Bueno, aquí lo vemos, la plataforma de medios locales de Madrid, 8 periódicos de distrito y un canal de televisión local que ha cumplido 27 años, solicitaron el pasado 24 de marzo una entrevista de trabajo con el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, a fin de encontrar puntos de acuerdo en la delicada situación que atraviesa el sector del periodismo local, agravada en los últimos meses por el encarecimiento del precio del papel y los costes energéticos. ¿Qué periódicos firman este escrito, además de Canal 33, la televisión local histórica en Madrid? Pues el periódico de Hortaleza, Salamanca, de Aluche Latina, Carabanchel, Chamberí, Tetuán, Vallecas y Moratalaz. Somos la prensa gratuita que informa de noticias municipales y somos la prensa del municipio de Madrid. Esta reunión de trabajo se solicita el 24 de marzo. Contesta el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que estupendo, que cerremos con su jefa de gabinete una entrevista con él. Su jefa de gabinete es Ana de Miguel. Pasan los días y nos atiende la secretaria, porque preguntamos cuándo va a ser esa reunión. La secretaria segunda de Ana de Miguel, Eva, pasamos, esta es la jefa de gabinete. No se pierdan, no se pierdan, porque esto tiene miga. El alcalde, Ana de Miguel, su jefa de gabinete, la secretaria segunda, Eva. Pasan los días, no nos atiende nadie. Preguntamos al de prensa, Daniel Bardavío. Y Daniel Bardavío pregunta, que no es de su competencia, y nos dice que preguntemos a Nacho Carchenilla. Ya va un mes de esta solicitud. Nacho Carchenilla nos dice que tampoco es de su competencia, por lo visto no se iba a recibir Inmaculada, la concejala que lleva comunicación,
Y nos vuelven a pasar a Vanessa o Nuria, que serían las dos secretarias que tiene el director de comunicación del ayuntamiento, Daniel Hidalgo. Para exponer los problemas de la prensa local, aquí tienen, pues un marasmo de nombres y de plano, que para no perderse, pero pasado un mes no nos ha recibido todavía nadie. 8 periódicos y un canal de televisión, esperando que en el ayuntamiento hay alguien madrileño, algo. Bueno, pues estábamos comentando cómo funciona en comunicación el Ayuntamiento de Madrid, los medios locales, pues más de 2 meses esperando, pues reunirnos con alguien, porque cuidado, los medios locales, haya crisis o no haya crisis, somos los que seguimos publicando noticias y trabajando con los temas más cercanos a los ciudadanos que viven en Madrid. Rita, para terminar, y agradeciéndote que estos días de polémica, porque siempre hay polémica, siempre. Pues ¿cómo motivarías a los madrileños a confiar siempre en el trabajo que está haciendo la oposición? Pues yo... Esa es tu cámara. ¿Cuál es mi cámara? Yo les diría más que a confiar, que se preparen y que disfruten, que llega por fin el verano, que han sido unos años muy duros, que ojalá que no se hagan aún más duros con una crisis que se va notando y mucho en las familias, y que esperamos ser útiles, que yo creo que es para lo que tiene que servir la política, que espero serles útiles yo, Más Madrid y en general un ayuntamiento en el que intentamos encontrar soluciones a los problemas, y cuando no lo conseguimos pues lo sentimos mucho, hay que hacerlo mejor. Pues con eso, y agradeciéndole que esté en este plató, en esta televisión, muchas gracias. Un placer. Y seguiremos de cerca la labor de la oposición y del ayuntamiento en beneficio de todos los madrileños. Aquí estaremos. Gracias. Una breve pausa y de inmediato tertulia con nuestro compañero Julio de la Fuente en Clave Nacional. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos gratuitos. Estos cursos de la Comunidad de Madrid están dirigidos a personas desempleadas, a trabajadores ocupados que deseen mejorar su cualificación y su carrera profesional. Accede a una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico en la que obtendrás un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo. Una formación en diferentes sectores que abarcan ámbitos estratégicos de la economía madrileña: industrial, comercio, transportes, logística, digitalización. Infórmate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo, llamando al 012 o escaneando ahora el código QR que aparece en pantalla. Con los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, mejora tu formación, mejora tu empleo. Cada lunes a las 21:00 horas, Aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos, en libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche, aquí, en Canal 33. Un sueño reparador es esencial para disfrutar de una correcta salud y una vida plena.
presentamos Farmagol Premium, el famoso colchón indicado para personas con dolores musculares, insomnio y cansancio. Desde solo 25 € al mes, sin intereses y sin entrada. Tendrá 30 días para probarlo en casa. Y además, solo por llamar, una almohada de viaje viscoelástica de regalo. Llame al 642-055-736 o entre en www.viscoirelax.com e infórmese. Cambie su colchón y cambie su vida con el colchón Farmagol Premium. Hola, en este espacio de televisión quiero recordarles lo importante que es el descanso. Cuando no descansamos bien, tenemos un mal día, nos cuesta todo una barbaridad y hasta nos ponemos de mal humor por cualquier tontería. ¿Ha examinado su colchón? ¿Cuántos años tiene? ¿Descansa usted bien por las noches o solo duerme y se levanta más cansado? Quiero que en este espacio me preste atención, por favor. Los colchones de Farmagol Premium están realizados empleando la tecnología más avanzada para su descanso. Además ayudan si usted padece dolores musculares, de espalda, de cuello, padece insomnio. Este es su colchón. Miles de clientes lo avalan. Descanso reparador, sueño profundo y usted se levantará más descansado y verá la vida de otra manera. Compruébelo, la mejor inversión es su descanso reparador. Pruebe los colchones Farmagol Premium. No hay otro igual. Rechace imitaciones. Su mejor descanso en colchones Farmagol Premium. Y llega para todos ustedes el único colchón con sistema de descanso inteligente, el Farmagol Premium, indicado para personas con dolores musculares, dolores de espalda, de cuello, cervicales, artrosis, artritis y estrés. Recuerde, llame ya al número que está apareciendo en pantalla, 642-055-736, 642-055-736. Pida información ya mismo y va a recibir una almohada viscoelástica de viaje totalmente gratis. Si llama ya al 642-055-736. Farmagol Premium, el sistema de descanso inteligente, también para personas con problemas circulatorios, insomnio, cansancio. Recuerde que este colchón activa la circulación sanguínea, 100% salud. Recuerde, llame ya al 642-055-736. Farmagol Premium, el colchón con sistema de descanso inteligente. Descansarás más y mejor. El único colchón que te puedes llevar a casa desde 25 € al mes, sin papeleos. No importa si usted tiene documentación, si está reportado. Te lo llevamos a la casa y te retiramos el antiguo colchón y te damos un bono de 90 €. Aparte de eso, si llama ya al 642-055-736, usted se va a llevar completamente gratis esta almohada viscoelástica de viaje. 642-055-736. Farmagol Premium, el único colchón con sistema de descanso inteligente. Estábamos con un colchón que no me gustaba y todo eso, nos dolía mucho la espalda, pero cuando ya vimos el anuncio en la radio, pues llamamos para que nos den las sugerencias, que cómo era y todo eso. Pues mire, y no me arrepiento porque estamos muy bien, se descansa bien. Y al día siguiente, pues mire, el dolor de la espalda que a veces lo sufría más mi esposo, pues mire. Bueno, pues estamos en la segunda parte del programa, es el momento del análisis, del debate, de la tertulia, y hoy, como una vez al mes, queremos tratar también en Canal 33, la televisión de los madrileños, pues la actualidad nacional, porque Madrid, pues es España, como decían aquellas, es la capital de España y una parte muy importante de este país, y por eso vamos a analizar cuestiones que afectan a todos los madrileños y españoles. Está con nosotros, y es un placer como siempre, Cristiano Braun, expresidente de Unión Progreso y Democracia. ¿Qué tal estás, Cristiano? Muy bien, muchas gracias, Julio, por invitarme. Gracias a ti por venir, como siempre. Ana Isabel Ruiz, politóloga. Muy buenas noches. ¿Qué Muchas tal? gracias, muy bien. Con nosotros creo que es la segunda vez Sergio Velasco, politólogo y creador del proyecto Filosofía Política. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Julio. Además vienes de otra conferencia, estás ya, por lo menos has calentado, ¿no? Exacto. Como se suele decir. Estupendo. Espero que te lo pases bien, al igual que por primera vez en el programa Daniel Galvalici, creo que lo he dicho bien, periodista y también politólogo. Sí, sí.
Periodista, ¿en qué medios estás? Para que los oyentes... Soy corresponsal en Madrid del diario Gara y también colaboro para El Salto Diario. Estupendo, muchas gracias. Daniel, por venir, espero que te lo pases también bien, y vamos a empezar porque tenemos muchos asuntos que abordar con las elecciones andaluces. No sé si habéis visto el debate electoral, cómo están las posiciones después de 5 días de campaña en Andalucía, que son tan importantes para el futuro del país en general, Ana. Pues acaba de comenzar. Al final, de alguna manera, el candidato al que todos atacaron, vimos en ese debate que estaban intentando pues atacar su gestión, creo que pudo mantener bien el debate, no perdió mucho. La gran candidata, que podía ser Olona, que se presentaba como primera vez como candidata de Vox. Sí, era como la estrella mediática. Todo el mundo quería saber qué iba a aportar o cómo se iba a expresar y demás, ¿no? No salió muy reforzada, creo que no estuvo cómoda ni con el relato ni tampoco con el debate. Y una cosa es la tribuna en el Congreso y otra cosa es algo, pues, es otro escenario político, es una campaña electoral, Andalucía. Sí. Creo que ni siquiera llegó a colocar grandes mensajes, era todo o la inmigración o que nos venían a conquistar la cultura musulmana, la ablación, bueno, ya son temas que están penalizados en nuestro Código Penal, o sea, no es algo nada nuevo, se esperaba grandes ideas, ya que viene con esa idea de cambio que va a transformar Andalucía, pues ni se la escuchó cosas sobre sanidad, sobre economía, sobre educación, no hubo absolutamente nada. No sé yo muy bien si en una campaña electoral esto se penaliza muchísimo cuando vas con unas expectativas altísimas y luego va cayendo. Y luego la campaña electoral se hace para algunos partidos muy larga, muy larga, y están deseando a ver cuánto se acorta un poquito, o sea, un poquito. Espadas, pues igual no estuvo tampoco demasiado brillante, ya simplemente con el mensaje de decir a Moreno Bonilla no pacte con Vox, ya estás diciendo es que va a ganar. Tú sales con posición de ganar unas elecciones. ¿Crees que Susana Díaz tenía más carisma que...? Sí, infinitamente. Sí, ¿no? Es lo que aparece. Sí. Cristiano, ¿opinas lo mismo? ¿Cómo lo viste? ¿O en general la campaña, cómo la estás viendo? Bueno, respecto al debate del otro día, me pareció una buena estrategia de Juanma Moreno para garantizarse un buen segundo debate. Es decir, vamos a ver cómo van los partidos. Él está ahora mismo en una posición, digamos, de ventaja, porque es el que gobierna en la Junta de Andalucía. Y me pareció tanto Juan Marín como Juanma Moreno Bonilla que tenían una estrategia de no vamos a quemar naves en este primer debate, vamos a ir con calma a ver por dónde van las formaciones. Estoy totalmente de acuerdo que el PSOE no llevó una buena estrategia, tiene un candidato que desde hace un año que fue elegido candidato no ha sabido conectar con los andaluces, no tiene visibilidad ninguna. De hecho, creo que estas elecciones son muy preocupantes porque el Partido Socialista ha perdido una comunidad que era el bastión del Partido Socialista, digamos, la comunidad más importante que tenía el Partido Socialista, y igual que otras comunidades, el Partido Socialista ha sabido recuperarlas después de que gobernara el PP, como es el caso de Castilla-La Mancha o Extremadura. Si ahora mismo hay 2 legislaturas consecutivas del Partido Popular en Andalucía, el PSOE puede perder Andalucía durante un buen tiempo y eso sería muy preocupante para el Partido Socialista. Durante esta legislatura lleva perdiendo elecciones autonómicas. En Madrid, Cataluña, que no ha gobernado, ganó, es verdad que no, pero no ganó y sin gobernar, pero vamos, vimos también en Castilla y León, pero vamos, Castilla y León fue un fiasco general, incluso para que convocó las elecciones. Claro. Pero vamos, digamos que en Andalucía lo que vimos, estoy totalmente de acuerdo con Ana en el discurso populista bastante rastrero y repugnante de Vox, cuando mencionaba que es que no quería que se aceptaran las costumbres de otro tipo de países como la ablación, la mutilación del clítoris o los matrimonios forzosos. Oiga, señora, está hablando de una serie de costumbres que en España son delitos y lo está dejando aquí caer como si esto se permitiera, porque como abrazamos a la inmigración y pensamos que hay que recibirles de forma adecuada, vamos a recibir ese tipo de comportamientos. Pues no, ese mensaje, el utilizar además la comunicación para dar ese tipo de mensajes en política me parece muy rastrero y me pareció un discurso terrible por parte de Macarena Olona.
Y luego, Teresa Rodríguez, creo que en su línea para conectar con su electorado, demostrando que la única opción posible de izquierda y cara visible puede ser ella. No comparto quizás parte de su mensaje, pero quería colocar algunos mensajes muy concretos en el debate, como el tema de la violencia de género, y lo supo colocar de forma aplastante, con lo cual tiene más experiencia que otros que estaban allí debatiendo, y creo que eso fue bastante relevante respecto al debate del lunes, y estamos esperando el próximo lunes para ver el siguiente. Daniel, bueno, por también apuntar otros detalles, la candidata de Podemos, Unidas Podemos, o como se llame ahora, tampoco brilló, ¿no? No, yo creo que coincido, la verdad, en lo que comentaban con respecto a lo de Olona. Quería solo remarcar algo que es muy grave, que fue por primera vez, creo que tal vez en la historia democrática española, que hay un candidato que públicamente diga que se debe incluir el criterio nacional en las ayudas públicas y en la sanidad. Y esto es, Vox por primera vez es como romper un techo de cristal, lo ha hecho en Andalucía y es algo muy grave y además es un delito. Y lo dice y pasa como si nada. Creo que Teresa Rodríguez, coincido, logró marcar, tal vez fue la que mejor logró marcarle como una oposición nítida. Ella es, con respecto incluso en Podemos mismo, lo reconocen, me comentaban fuentes el otro día, admiten que Teresa Rodríguez tiene más tirón porque además es mucho más conocida en el territorio andaluz que Manieto, pero Manieto quizás un poco no brilló tanto, está en una situación más complicada, una izquierda, a la izquierda del PSOE, pero si tú eres parte de Moncloa y no has hecho nada por la financiación autonómica, bueno, es una situación difícil la de por Andalucía y empezaron muy mal la campaña. Creo que Marín ha estado en una buena situación, se ha mostrado, Ciudadanos está desaparecido, pero creo que él, un poco como lo que pasó en Castilla y León con Igea, ¿no? Que él, en realidad la gente no votó a Ciudadanos, lo votó a él. Bueno, que puede pasar lo y mismo. tan claro, lo votó a él, que lo eligió a él y a nadie más que él. Y algo, no sé si pasará lo mismo. Y algo para destacar, que si comparamos las estadísticas con, digamos, lo del CIS, con lo que sucedió en el 2018, en las últimas elecciones, el PSOE la tiene muy difícil en sus dos grandes bastiones, ¿no? En los porcentajes suele sacar porcentajes más altos en Sevilla y en Jaén. Ajá. Y en Huelva también, ¿no? sería la primera vez en la historia, desde la muerte de Franco, que el PSOE perdería la circunscripción de Sevilla, que es la tercera más grande de España, empatando con Alicante. Y además, también en Jaén está España vaciada, que es la novedad ahora, con Jaén suma más, pero están en un 7%, están peleando por tener un escaño, pero no deja de ser un 7%, y hoy en día un pero voto Daniel, en es ninguna elección el PSOE ha quedado segundo en Sevilla. No. Ni en autonómicas ni en nacionales, ¿no? Ni en europeas. En autonómicas seguro que no. Me tendría que chequear en europeas. Sí, habrá que mirar en... Pero Sevilla se sabe que es la gran usina, por decirlo de una forma, de votos, y Jaén. Y ellos, es increíble cómo además quedan segundos de lejos. Y lo mismo en Jaén, nombraba lo de España vaciada porque quizás también hay partidos que están perdiendo ese 7% que tiene Jaén. Sí, que va, Jaén por quiere ley más. electoral va a la basura, ¿no? Hoy 10 pierde 100 votos y tal vez pierdes un escaño, ¿no? Sí, Entonces... sí, claro, esa es la ley. Y Sergio, ¿qué nos tienes que contar? Yo, a ver, voy a hacer también un poco de abogado del diablo, ¿no? Y también, aparte, voy a hablar un poco sobre el debate. Yo creo que sí que es verdad que creo que Juanma Moreno se queda como el gran ganador, aparte de que básicamente es un debate que yo creo que la gente no se va a acordar en una semana o en 2 semanas, porque era un lunes, además, a las 10 de la noche. Yo creo que a lo mejor los típicos politólogos como somos nosotros, a lo mejor sí que lo vimos con más atención, pero a lo mejor la mayoría de andaluces pues no. Y además hizo lo que no intentó tender puentes, no hizo lo de incendiar algunas carreteras, como aquel que dice, y sobre todo también se posicionó como una figura presidencial de yo he hecho mi gestión, la gestión ha ido bien, aquí tengo los números, aquí tengo los datos, y por ejemplo Espadas no pudo hacer lo mismo, que literalmente dije no tenemos que hablar de datos, cuando lo más importante en una gestión son los datos, ¿no? Y sobre el papel de Teresa Rodríguez, sí que es verdad que coincido con los demás, que creo que es la candidata de izquierda que tiene más tirón y que a lo mejor puede tener la imagen de que soy la candidata de izquierda y que en esta cuestión soy la mejor. También en el tema del feminismo, yo creo que ahí es donde, por ejemplo, destacó Macarena Olona, en ese sector sobre todo, que fue la única que
de los demás se posicionó en contra y dijo, bueno, pues este tipo de cuestiones no son así. Y también habéis hablado sobre el tema de la inmigración, y yo creo que es importante porque sí que es verdad que a nivel europeo se está tocando ya en muchísimos países. En Francia ya ha sido casi el 42% que ha votado a Le Pen. La primera ministra sueca ha dicho que la integración con los inmigrantes ha fallado, y que además la primera ministra danesa ha dicho que las ayudas a inmigrantes que no trabajen se van a acabar. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sí que es verdad que a lo mejor no va a tener la mayoría de competencias, que sí que es verdad que en eso podemos a lo mejor coincidir que es algo más populista porque no puede hacer todo lo que dice, pero sí que es verdad que poner sobre la mesa este dilema que hace muchos años que no se había tocado, pues creo que siempre es bueno tocar todos los temas, y en esta cuestión yo creo que Magdalena lo ha hecho bien. Yo creo que la inmigración es un tema complejo de tocar, y estigmatizar al inmigrante es peligroso, y de hecho me parece que es un debate que se puede tener en el seno de la Unión Europea, pero de forma sosegada y sin caer en las trampas de la ultraderecha, en este caso, tanto de Le Pen o de Vox, porque la inmigración es algo necesario para el futuro de la Unión, y no podemos pensar, o como creo que declaraba Olona en el debate, que es que claro, en el Ejido o en otras zonas de Andalucía no pasa lo de Saint-Denis por la final de la Champions, porque es que no ha habido un partido de final de la Champions, pero que la situación es sumamente grave. Yo creo que los que conocemos París sabemos la casuística del barrio de Saint-Denis, y yo la verdad es que lo que veo en el Ejido es una serie de inmigración que deberíamos ver cuál es la forma de regularizar, pero que está haciendo un trabajo que muchos españoles además ni siquiera quieren hacer. O sea, es decir, de hecho muchos invernaderos no saldrían adelante si no fuera por ese trabajo inmigrante. Entonces, el hablar de todos los temas, el hablar de inmigración me parece bien, pero no se puede utilizar como un arma electoral por parte del populismo, porque al final estás estigmatizando a la inmigración, y es necesaria. Es que aquí el querer echar la culpa de una serie de problemas que ya tenemos como sociedad a los inmigrantes me parece un arma política bastante complicada para manejar en un debate. Lo que pasa es que tú lo dices como ciudadano, y yo comparto. Y como inmigrante. Y como ciudadano, pero al electorado que apuntan la verdad es lamentable, y no lo comparto, pero es lo que tienen que hacer. Ellos tienen estudiado y saben qué tipo de mensaje, esto que vosotros estabais diciendo antes con respecto, no, lo de la ablación son cosas que no existen, pero no importa, porque no importa la realidad. Lo que ellos apelan es a la emoción, es esta fase histórica que estamos viviendo, de esta derecha alternativa y este trampismo, este argot trampista, y es eso, es el miedo, porque el miedo, como el amor, es los dos grandes pilares sentimentales, y ellos apelan a ese miedo. Ellos saben, yo estoy plenamente seguro que Olona y todos los de Vox saben que eso es una exageración, que es mentira, lo de los inmigrantes, pero lo preocupante es lo sociológico, es el electorado, espera ese mensaje. Lo que me preocupa es que se diga que hace mucho tiempo que no se ponía esto encima de una mesa. O sea, es que no debería de estar encima de una mesa, en un debate político. No puede estar. No puede ser que se señale ya no solo al inmigrante o a su religión, porque tenemos ya segundas, terceras generaciones que son tan españoles como puede serlo ella. De hecho, en su partido tiene a 2 personas inmigrantes y que son cargos de responsabilidad de Vox, como es el señor Ortega Smith, nacionalidad argentina, y la señora Rocío Monasterio, que tiene también la nacionalidad cubana. Ortega Smith es además de la española. Sí, es español, lo que pasa es que la madre... Sí, la madre pero bueno, quiero decir que la inmigración tiene tanto bueno como y unirlo a que, como hizo Trump, igualmente, a los hechos delictivos, vienen a robar, vienen a violarnos. Ese mensaje es que no se puede poner encima de la mesa. Es que me da igual, no se puede poner encima de la mesa. Durante 40 años en Europa no ha estado encima de la mesa. Yo creo que, a ver, siendo politólogos, yo creo que se tiene que poner todos los temas sobre la mesa y luego debatir desde una posición. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Pero el tema es, yo creo que todos debemos decir, vale, inmigración, hay un problema, no hay un problema, y cada uno decir su opinión. Porque es que al final, si nadie hable de ese tema, pues se va a generar una cosa política. Pero señalar al colectivo no. No, pero una cosa, y habéis hablado solo de extrema derecha, pero es que la primera ministra sueca es socialdemócrata y la primera ministra de Dinamarca también es socialdemócrata. Y termino en un momento. Y la cuestión es esta que digo, estos temas, yo no estoy diciendo que comparta totalmente el discurso con ellos, por eso he dicho que iba a hacer un poco de abogado del diablo, pero sí que es verdad que se tiene que entender
por qué hacen esos discursos y por qué, por ejemplo, en Suecia la primera ministra reconoce abiertamente que la integración de inmigración masiva o ilegal ha fallado. Y lo dice una primera ministra que es socialdemócrata. Pero a eso le tienes que agregar el número. Ellos han llegado a tener 200.000 refugiados en un año. Sí. Claro. Digamos, el contexto, yo coincido contigo, que hay que hablarlo todo, pero y no podemos dar una opinión. Nosotros no estamos para dar una opinión, tenemos que dar una argumentación, no doxa, epísteme. Entonces, le tenemos que dar todos los datos. A ver, Suecia es una realidad, la primera ministra es socialdemócrata, sí, pero se les ha ido un poquito la olla con el tema, porque es muy difícil sociológicamente asumir y no asimilar, sino integrar a la gente, y bueno, ha habido algunos cambios, pero aquí España no tiene... El Estado español no tiene nada que ver la situación. Ojalá tuviéramos esa capacidad de tener... Estoy de acuerdo con Sergio que el debate es fundamental en política, pero de una forma sosegada y con una política seria, no como la política que llevamos viviendo en nuestro país, y menos con esta política tan polarizada que tenemos ahora mismo. Es decir, yo creo que el tema de migración es un tema importante y hay que resolver. Por supuesto que nosotros tenemos que hablar de la protección de las fronteras, pero la protección de las fronteras pasa por una política común de entender que la Unión Europea, nosotros somos fronteras de la Unión. Entonces la Unión Europea es la que tiene que velar por esa protección ordenada de las fronteras de la Unión. Y creo que las políticas de integración son políticas complicadas de hacer con éxito y tenemos que poner ahí el esfuerzo. Lo que pasa es que la política de nuestro país, a día de hoy, esa política de tuit, de eslogan, de buscar el titular de prensa del día siguiente, pues al final hace que un debate tan serio como la inmigración no se pueda tomar con la seriedad que requiere. O sea, ahí hace falta grandes estadistas, personas que piensen a largo plazo de lo que queremos construir para hablar seriamente de la inmigración, porque la inmigración es necesaria, y cualquiera que quiera decir que la inmigración no es necesaria es que no tiene una visión de la situación actual. Y que no conoce demografía, porque sin inmigración en España creo que en 20 años seríamos... No tenemos camareros ahora mismo en el país. Pero yo lo que quería decir con esto, y creo que se me ha malentendido el mensaje, es que yo creo que lo que has dicho tú, hablar todos los temas, y yo no digo que la posición de Olona sea mejor o peor, eso ya que la población decida y que valore eso. Yo personalmente digo que todos deberíamos de hablar todos los temas y ponerlos sobre la mesa para que lo pueda hablar alguien liberal, alguien conservador, alguien de izquierdas, etcétera, etcétera. Y luego debatir esos temas. Que habrá posiciones más populistas, pues claro, pero también tenemos, por ejemplo, a Podemos en el tema de economía, que también es muy populista, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tipo de cuestiones también tenemos que... Lo malo es que casi todos sabemos un poco de historia y como los seres humanos solemos cometer los mismos errores y tropezar con la misma piedra, cuando ciertos partidos políticos intentan enarbolar ese discurso del odio hacia un determinado colectivo, ya hemos visto lo que ha pasado en el pasado y al final están radicalizando la sociedad, estigmatizando a un colectivo en concreto, y es el problema, que es que justo el partido que saca el tema de la inmigración es el partido que no sabe tratar el tema de forma sosegada, correcta, ordenada, como se tiene que tratar. Porque es verdad que no podemos negar que hay una inmigración ilegal, que tenemos que buscar soluciones, que tenemos que ver exactamente... Vamos a crear un plan Marshall para África para solucionar el problema de origen. Oye, esos son el tipo de debate serio que debemos de hacer. Pero es que justo la persona que pone el tema sobre la mesa... Yo la verdad es que... Pero falta mencionar algo clave. Andalucía no, y ninguna comunidad autónoma en España tiene competencias al respecto. Eso en Canadá, por ejemplo, Quebec sí lo tiene, pero es un sistema confederal y es otra cosa. Aquí no, lo sacan en ese tema a propósito para dar... Pero sí que hay comunidades que recogen a más inmigrantes que otros, y Andalucía es de las comunidades que más inmigrantes recibe. De la frontera sur. Pues si queréis vamos a cambiar de tema a otro muy importante que es el futuro de las pensiones, porque últimamente han sido publicadas noticias que apuntan a que el actual sistema de jubilación será insostenible si no se alarga aún más la edad de jubilación, ¿no? La de actividad, que ahora creo que está en 66, 67 años. Y el IPC, que es otro de los problemas, estamos en un 8%, ¿lo aguanta el sistema? Antes hablaba Sergio de economía, ¿aguanta el sistema actual español las pensiones al futuro? El tema de las pensiones va a ser un duro debate en el futuro y lo está siendo ya actualmente. Pero se va dejando. La caja esa que crearon hace unos años ya está liquidada. Es un tema que es muy duro porque los partidos políticos no quieren cambiar el sistema, porque va a ser directamente perder muchísimo voto. Y es alguien
los partidos no quieren como abrir la caja de Pandora de las pensiones, de seguimos con ese sistema, y bueno, ya lo ha dicho Escrivá, dice, bueno, tendremos que aumentar la edad de jubilación, porque es que si no, no hay cómo sostenerlas. Es que las pensiones, el sistema como está diseñado, es una estafa piramidal, básicamente. Pero hasta los 70. Claro, ¿cómo? el tema ya lo subieron de 65 a 67. Claro, el tema es intentar cambiar el sistema, porque el sistema está quebrado. Y si no se cambia el sistema, vamos a tener un problema muy grande cuando la generación del baby boom se vaya a jubilar, porque es que no va a haber dinero. Y el tema de la tasa de fecundidad está como 1,2 hijos por mujer. O sea, tenemos un problema muy grande de que nacen muy pocos niños y que los jubilados van a ir aumentando, y sobre todo con la generación del baby boom, va a pasar algo grave. Entonces, se tiene que poner encima de la mesa y van a salir mucha gente perjudicados. Se tiene que cambiar un sistema mixto. Esa es la gran cuestión de intentar que no todo sea público, que algo pase en el tema de los contratos, etcétera, etcétera, para hacerlo, porque si no tenemos o la solución de Francia, que ha sido poner muchísimos más impuestos, un 10% más impuestos para que sigan pagando las pensiones, o intentar conseguir otras soluciones como el sistema de Pues una vez más has abierto el melón en este segundo punto por sistemas privados, mixto, cada uno que se apañe su jubilación. A ver, ahora mismo hay sistemas públicos y privados. O sea, a Sí, nadie le obligan a decir, no es usted no puede tener un sistema privado. Todo el mundo puede tener un sistema privado. Lo que sí tiene que haber un sistema público que lo garantice nuestro propio sistema. Pero el privado es para compensar. Para compensar y no el que no quiera. Es alternativo, pero es solo para compensar. Claro, pero la pensión pública tiene que ser que mantenga la dignidad de una persona cuando se jubila. Lo de la estafa piramidal es que lo he escuchado ya tantas veces que no sé si nace de los bancos o de cualquier otra entidad que venda seguros. Y que es un sistema quebrado desde los 25 últimos años, también lo he escuchado. Y es algo que cae como lluvia fina, y están esperando los grandes bancos, las grandes aseguradoras, pues ese reparto de tarta de yo quiero que metan aquí mi dinero. Pero también recuerdo sistemas como el chileno, que eran todo privado, y luego tuvo que venir el Estado a rescatar, porque cuando esa generación baby boom decidieron sacar todo el dinero, oye, no había dinero. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque los han sacado todos a la vez su hucha de pensiones. Tuvo que venir ese momento Papá Estado, que cuando quieren, de repente no es Papá Estado, es que no es la responsabilidad. Con los bancos lo vimos, claro, entonces cuando no interesa, ya no es Papá Estado, es la responsabilidad del Estado. Y cuando no interesa, es que, oye, es el Papá Estado, la gente tiene que ser responsable y tiene que hablar. Efectivamente, tenemos una natalidad muy baja y esto debería ser una política de Estado, efectivamente, y que sea compatible, las mujeres poder siempre compaginar la vida profesional con la personal, en eso estamos muy penalizadas, los horarios son interminables, en Europa a las 4 de la tarde se les cae el lápiz, se van a casa y hacen vida, esto no puede ser, entonces son políticas que deberían de estar ahí. Luego tenemos una esperanza de vida también muy alta, cada vez más alta. En nuestro país además gozamos de los países con una esperanza de vida más alta. Dices, vale, nos vamos a poner una política de natalidad. Es un plan a largo plazo, no lo puedo tener y resolver para la siguiente. Entonces, ¿cuáles siempre son las políticas rápidas y que solucionan? Abrir la puerta, que es la inmigración, que son para lo que tú llamas esa estafa piramidal, que son las generaciones que están en activo, puedan pagar a los que se han retirado y ya están en activo. Y la vía de impuestos. ¿Qué otra solución puede haber? Pues que haya una partida de los presupuestos, no como las que está ahora, que se da efectivamente de todo esto de esta caja, que sea una partida real para pago de pensiones, como lo puede haber para defensa o para educación. Y eso significa que el sistema ha fallado y en ningún momento de tu intervención he escuchado claramente que el sistema actual de pensiones sea sostenible. Porque sabes perfectamente que la situación en la que estamos viviendo el sistema no es sostenible. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, que hay que buscar reformas y con ambición política. Y yo no creo que tengan que esas reformas pasar facturas políticas si se hacen con seriedad. Creo que además, cuando nos ha dado dinero Europa por la crisis del COVID, cuando nos ha inyectado y nos está inyectando miles de millones de euros para hacer reformas estructurales,
las reformas que necesita el país en materia de pensiones se están quedando cortas, porque realmente tenemos que cambiar el sistema actual para hacerlo sostenible y tenemos que aprovechar esta inyección de dinero que nos da Europa. También recomendaba el Banco de España hacer otro tipo de reformas en materia laboral, como la mochila austriaca. ¿Por qué? Sí. Porque con esta inyección de dinero se pueden hacer reformas ambiciosas, pero actualmente, con el actual sistema de pensiones que tenemos, no es sostenible. Tenemos que recurrir a la emigración, debate que estábamos teniendo en el tema anterior. Claro, tenemos que recurrir a la emigración porque la natalidad en nuestro país está como está, pero la natalidad no es porque no se fomente la natalidad, es porque igual a día de hoy las familias no quieren tener 4 o 5 hijos como en el pasado. Porque es insostenible. No es solo por el hecho de ser insostenible, igual es que no quieren. O sea, igual es que culturalmente ahora preferimos tener los hijos. No se lo pueden permitir tener un hijo. Pero tú tienes una cosa muy clara, Ana, y te lo digo seriamente, además tú lo sabrás bien como politóloga, que el hecho de no subir las pensiones, el hecho de adecuarlas a la situación económica actual, el hecho de que el gobierno no pueda subir las pensiones según el IPC, eso puede tumbar un gobierno. Puede tumbar un gobierno porque el colectivo está cansado, el colectivo ha trabajado durante muchos años para poder vivir de una forma digna y tal y como está la situación económica a día de hoy, si el gobierno no sabe dar respuestas a los problemas económicos que tenemos, señor Sánchez, váyase ya. Si se la váyase ya, usted no está sabiendo resolver los problemas, que es para lo que usted está ahí. Quiero escuchar el argumento. Quería dar algunos números. Yo tuve que hacer un par de reportajes sobre esto, de hecho estuve en una de esas manifestaciones que aparecían en la tele, y el colectivo de pensionistas denuncian que lo del proyecto Escrivá es un asalto privatizador, ¿no? Y ¿qué pasa? Ellos lo que dicen, y lo hablé con otros diputados, por supuesto, no del gobierno de coalición, pero de los aliados, dicen que lo que quieren hacer en realidad es crear unos fondos de inversiones para financiar el déficit público y también empresas. Hay un cambio en el proyecto Escrivá, en esta reforma que intentan, que es, y por eso Esquerra y otros grupos no lo van a votar, que es que ellos dan una exención impositiva a las empresas que permiten, yo no soy especialista en el tema, pero se puede googlear fácilmente, hay una exención impositiva que a partir de fomentar este ahorro en lo que sería esta especie de cosa mixta, de esta caja social aparte de lo público, esa exención son 4.000 millones de euros anuales que el Estado va a dejar de incorporar. Primero, por supuesto que es una construcción política decir que el sistema está quebrado, que el sistema va al fraude. Eso, por supuesto, representa los intereses muy legítimos que cada uno, desde una concepción más liberal de la economía, lo puede tener y es válido. Pero eso es una construcción simbólica. No está quebrado, se puede hacer que no quiebre. Hay una cuestión demográfica que es verdad. No es que se necesitan inmigrantes. Se necesitan inmigrantes porque, digamos, la tasa demográfica dice lo que dice y necesitamos, y además, legalizar con buenos sueldos y que coticen y que todo nuevo trabajo cotice y no termine todavía. Y una cosa, España está varios puntos por debajo de la media en presión fiscal, en la media de la Unión Europea, Eurostat. Si se llegara a España a la media, a empatar con el resto, con sus compañeros, con sus socios, se ganarían 80.000 millones de euros más a las arcas públicas. Lo que digo que se puede cobrar más impuestos y atentos con las exenciones, porque con las exenciones es un agujero que lo único que hace beneficiar es a los Botín, a los Amancio Ortega y a eso. Así que dinero hay, el tema es que se utiliza y la evasión Yo le fiscal. veía a Sergio Velasco negando la cabeza cuando hablaba de subir impuestos a nivel europeo. A ver, no se tiene que confundir presión fiscal con esfuerzo fiscal. Son dos conceptos totalmente distintos. Esfuerzo fiscal es lo que el ciudadano paga de impuestos sobre su sueldo. Respecto al sueldo. Y España allí es uno de los más grandes. Entonces, no es la presión fiscal. Luego, habéis estado hablando de políticas familiares. Yo estoy de acuerdo en políticas familiares. De hecho, en Hungría tienen un plan familiar y lo llevan desde el 2010. Y han pasado de 1,23 de fecundidad a 1,59. Entonces, sí que es verdad que políticas familiares se tienen que hacer, pero como habéis hablado es algo de largo plazo, se lleva tiempo y no es de un día para el otro. Pero esa primera política puede estar bien. Y luego, el tema está quebrado básicamente el sistema porque es que se está intentando alargar la vida mucho más cuando antes no se había debatido nunca y se va alargando y se va a seguir alargando o se van a subir al nivel de impuestos porque con este nivel de hijos, con el nivel de salario que tenemos actualmente y con todo lo demás,
o se sigue alargando y se sigue poniendo más dinero público en la cuestión, pues que al final no se van a pagar. Es que no lo ves el problema estructural. Le dijiste, gracias a Dios, alguien nombró el tema salarial. Porque si los salarios promedio de España se acercaran al de Euskadi, al de Navarra o al de Aragón, La Rioja y Cataluña, estaríamos otra cosa. Lo que pasa es que cada vez más tenemos salarios más como en Andalucía, los salarios medios. Claro, y otra cosa, Europa ha pedido que se sigan subiendo los salarios en España, porque veníamos de 700 euros, a mí no se ha equilibrado. Quiero decir, bueno, pero el problema claro, ¿dónde hay que firmar? El problema es de modelo económico, el problema es estructural. Sí, es estructural, el problema es que en claro. los 80 se decidió hacer un parque temático de Alemania y de Francia y de Europa. Y hacer un país de servicio. Se ha desmantelado. Estamos hablando de cambiar nuestro modelo productivo, de intentar no vivir únicamente del ladrillo y del turismo, de pensar en una economía más competitiva, de hacer una reforma energética, de cambiar el sistema de arriba abajo. Perfecto. Es un debate muy interesante, muy de pensar en esa España a largo plazo, pero yo cuando escucho que el sistema no se va a caer y la única solución que hay sobre la mesa es sacar el dinero directamente de los presupuestos generales del Estado, lo que significa es que la hucha de las pensiones va a ir creciendo y va a sobrar menos dinero para el resto de servicios públicos, porque dado que el paro en nuestro país es ya un problema estructural, parece ser que no hay una solución clara para reducir el paro, que es donde va gran parte del presupuesto que tenemos en el Estado, la otra gran parte va a las pensiones, y parece ser que la única solución que hay sobre la mesa es seguir sacando el dinero de las pensiones directamente del presupuesto general del Estado. Eso no es una solución si para te un preocupa sistema. eso, yo te acabo, a mí yo sí te me acabo de preocupa dar eso, eso. a mí sí me preocupa, porque es que si no, no hay más servicios Ana públicos. fue la que ha hablado. Ahora mismo del presupuesto general, de cada 100 euros, 37 se van a pensiones. Y luego que teníamos, y es algo que también lo ha apuntado Daniel, tenemos la presión fiscal, o el esfuerzo fiscal también, la evasión fiscal, que en nuestro país es un problema gravísimo. Ya no pongo a grandes figuras, jefes del Estado, que evaden, entonces, claro que se nos va muchísimo dinero que podían ir destinados a pagar esas pensiones, pero si luego también tenemos a grandes lideresas autonómicas que además están pidiendo que sigan bajando más los impuestos, vamos a llegar a unos servicios públicos mínimos. A mí también me gustaría que alguien pusiera encima de la mesa qué pasa cuando cada vez se pide menos colaboración para tener esos servicios públicos y que les expliquen lo que significa bajar esos impuestos, en qué les va a repercutir. Que digan, mire, usted no va a tener a lo mejor atención sanitaria solo por las mañanas o solo por las tardes, y si trabajan nuestros horarios, oye, pues mala suerte. Pues les voy a decir, esto pasa aquí, en esta comunidad, en Madrid. En Madrid es la comunidad en la que menos se invierte por ciudadano en educación y en sanidad. En Madrid los centros de urgencias están cerrados. En Madrid, además en un barrio muy madrileño, como puede ser Vallecas, están los vecinos en la calle porque no se abren los centros de salud. Yo ayer estuve hablando con una directora de un centro de salud, perdón, ha sido esta mañana, y de ese centro me contaba, tenían 7 personas y ya iban mal con la pandemia, 7 personas, ahora solo tienen 1. ¿Por qué no explican? Y es verdad, decían, claro, dice, tenían una pancarta que decían, bueno, pues cuando venga aquí un paciente porque les duele el estómago o cualquier dolencia, pues váyanse, decía la enfermera, váyanse a tomar cañas, que es lo que han votado. Pues, oye, también hay que explicar, y creo que hay que poner encima de la mesa al ciudadano lo que implica cuando alguien lanza un mensaje, lo que significa hay que bajar los impuestos, que siempre hablan de la cuestión del IRPF, pero nunca oigo hablar de bajar un impuesto como es el IVA y que afecta transversalmente al más rico, al mediano o al más bajo. ¿Por qué no explican que hay que bajar los impuestos que afectan a todos por igual? Ahí nunca hablan. Es más, el señor Rajoy en su última fue el que subió el IVA del 19 al 21, y oye, y venía con que iba a bajar los impuestos. Lo que quiero agregar es que el proyecto no ha bajado. El proyecto Escrivá, el señor Zapatero le obliga. El de la reforma de las pensiones, yo te di un número y lo puedes chequear con otros, es alrededor de 4.000 millones de euros que las arcas públicas van a dejar de ingresar. Este proyecto, el de la reforma, no consolida fiscalmente al Estado. Y además lo que se intenta es generar unos fondos de inversiones a partir del ahorro privado. Entonces, yo no estoy en contra, en eso la verdad yo no soy dogmático, no estoy en contra de que haya gente que quiera tener su seguro privado. Me parece, lo que no se puede es eso hacer en detrimento
de las arcas públicas y del sistema público, nada más. De que quiera y pueda, que lo tenga. Nosotros ya creo que gastamos bastante, más de 10.000 millones de euros todos los meses en materia de pensiones, y lo que necesitamos es buscar una solución, un gran pacto, por ejemplo, de Estado en la línea de cuál va a ser el sistema de pensiones que nos vamos a dar, porque en esta materia sí ha habido pactos anteriores y creo que debería haber ambición política para poder reformarlo con la coyuntura actual, que además Europa está inyectando dinero justo para reformas estructurales en nuestro país. A mí me parece, cuando se habla de evasión fiscal, el mencionar a de mérito, quizás un poco de discurso populista, cuando la evasión fiscal y la economía sumergida en España está a la orden del día, porque si algunos han ofrecido... Lo hemos puesto como ejemplo. Fue un ejemplo excelente el que ella dio, porque debe ser un ejemplo real de alguien oligárquico que le sobra el dinero. Me parece perfecto el ejemplo, pero yo digo, la economía sumergida en nuestro país es un problema, la economía sumergida es un problema que hay que atacar, y a saber cómo la atacamos. Quizás posiblemente haya que hacerlo desde la educación, para que intentar enseñar a la sociedad que pagar una factura no pedir una factura para poder pagar un servicio sin IVA es algo que está atentando contra el Estado. Y eso en nuestro país, esa picaresca, existe. Y la hemos visto todos, porque si no os ha pasado alguna vez a alguno de vosotros, es que no habéis vivido en este país durante los últimos años. Entonces, ¿hay que hablar de una gestión pública más eficiente? Sí, pero la gestión pública no considera vamos a mantener la estructura actual y vamos a seguir cobrando impuestos. No, se puede gestionar de forma más eficiente. Estamos viendo duplicidades con las comunidades autónomas, organismos duplicados. Se puede hacer una gestión mucho más eficiente y a la vez bajar impuestos. Es que parece ser, Ana, que para ti es imposible dar un servicio público y a la vez de calidad y bajar impuestos. No. Es imposible para ti. Tal y como te escucho el la buena discurso gestión. Si tú quieres un buen servicio público, tienes que pagar impuestos o subirlos. Yo te digo, se puede bajar impuestos y se puede garantizar la eficacia del servicio público de calidad. Y veamos la cantidad de subvenciones que tienen los ricos. Y la transparencia de la gestión, claro que tiene que estar al orden del día. Yo quiero transparencia a la gestión y eficacia, claro que la quiero. Lo que no quiero es que se venda un mensaje y luego cuando se llega... bajan los impuestos, bajan los servicios públicos se pueden bajar los impuestos y seguimos con chiringuitos dentro de los amigos de... Esto también es una cuestión ética. ¿Qué valores tienes? ¿Qué valores tenemos? ¿Tú quieres recortar a un hombre la pensión de una persona de 68, 70 años o recortar la obscenidad de las servicios públicos fiscales? Más importantes son educación y sanidad, y los más valorados por la ciudadanía, y son los que están transferidos a las comunidades autónomas. Si queremos hablar de educación y sanidad de calidad en nuestro país, tenemos que garantizar que la financiación autonómica esté de acuerdo a la calidad de los servicios de las autonomías, y no un reparto meramente matemático según los habitantes y según los impuestos que cobra cada comunidad. Y eso conseguirías que tener unos servicios públicos de calidad. Y ahí se puede todavía bajar impuestos, porque es que hay gente inepta en gestión. Los impuestos. Bueno, yo considero que se puede escuchar también a Sergio. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristiano con decir que se pueden tener unos servicios de calidad públicos con bajos impuestos. Si es que una cosa no quita la otra. O sea, nosotros no estamos diciendo que vamos a privatizar absolutamente todo, sino que se pueden tener dinero, que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos, que eso es lo que queremos todos, que cuando nos venga la declaración de renta y decir, ostras, ¿cuántos impuestos tengo que pagar? Que sean menos, porque al final es que se pueden tener las dos mismas cosas. Y es que el mantra de sobre todo de muchísima gente de izquierda es decir, no, es que si bajamos impuestos, sanidad y educación van a sufrir. Si es que hay muchísimas cosas. Pero hay muchísimos. Díaz está estudiado por todos los economistas. Díaz Ayuso le bajó los impuestos al 0,6, combáteme el número, a ver si puede. 0,6 más rico de Madrid. Ese es dinero que no va a donde tiene que ir. Pero si es que a mí, Ayuso, me da igual en este tema. No, pero si estoy dando un ejemplo concreto de despilfarro de impuestos. De mensaje y de gestión, porque si dijera además que es un colapso humanista, porque beneficiar al 0,6 más rico de Madrid. Pero a mí también, por ejemplo, me ofende que, por ejemplo, con dinero público se pague una cosa que se llama huelga de juguetes, que Garzón se gaste no sé cuánto dinero en estas cosas. Entonces, si vamos a hablar de cosas... Sí, hicieron una campaña... Una campaña de comunicación sobre los juguetes y tenía una connotación de sexo. Que Amancio Ortega termina tributando 4%. No entremos en eso. Estoy poniendo ejemplos de cosas que creo que nos pueden molestar a todos, que decir con nuestros impuestos no, pero ese es el tema. Y es que se pueden hacer cosas de bajar impuestos y seguir incluso recaudar más, porque hay una cosa que se llama curva de Laffer, que muchas veces si tú bajas más los impuestos, la gente va a tener más dinero y va a gastar más, y entonces vamos a recaudar más. Ese ejemplo es mega fallido, porque ha habido economías donde efectivamente, y tenemos la americana, donde
está y no es donde más porque desigualdad hay pura. y no hay un ascensor que realmente eso repercuta. Es verdad. O sea, es un mantra el que repetís eso. Sí. Y sobre todo, tenemos un ejemplo ahora mismo en España con una señora que da ese mensaje, pero además es gestora, porque es gestora de una comunidad enorme y donde tenemos unos déficits en atención y en los presupuestos, en educación y en sanidad, con lo cual dices, tenemos el ejemplo, ya lo sabemos, en Madrid, no nos mientan. Mira, Ana, sabes perfectamente que comunidades autónomas con un presupuesto por alumno mayor que otras han tenido peores resultados en los informes PISA. No. Sí, Andalucía con presupuestos superiores en la época de Susana Díaz ha tenido peores resultados que otras comunidades. Tú sabes que cada comunidad también induce sus preguntas para el informe. O sea, cada comunidad también mete sus propios... Lo que te quiero decir que hay materias de buena gestión y mira, en el caso, por ejemplo, de educación, y fíjate que no es una comunidad de derechas ni nada, vamos a hablar de Navarra. Navarra, por ejemplo, tiene mejores resultados normalmente cuando sale el informe PISA. Castilla y León tiene buenos resultados. Entonces, invierte mucho más. No podemos aprender de ciertas comunidades, invierte mucho más también por la dispersión que tiene territorial el caso de Castilla y León, pero bueno, podemos hablar de ese debate. Sí, pero quiero decir, no podemos ver materias de buena gestión de algunas comunidades autónomas para aplicar en otras. Es decir, no es meramente matemática más impuestos, mejor servicio. Es lo que estamos intentando explicar, que se puede bajar los impuestos y dar un servicio público de calidad. Te voy a hacer una pregunta sobre eso mismo. Tú lo has dicho, si me permites una cosa. Mira, en la comunidad de Castilla y León, tú lo has dicho, hay dispersión. Mis padres son de allí. Yo sé lo que es que de repente alguien se ponga enfermo en Palencia y le diga, no, ¿te vas a Burgos o te vas a León? Y una ambulancia que sale por la mañana, efectivamente, luego tiene que recorrer todo el día y vuelven a su casa por la noche. Entiendo eso. Tú imagínate que el gobernante de Castilla y León, Mañueco, ahora tuviera que tomar las políticas, porque como están transferidas, sanidad y educación, los mensajes de Ayuso, con el efecto de la capital, con todas las empresas pagando sus cotizaciones en Madrid, que no se van a Palencia mismamente a tener y a cotizar allí, ni hay grandes empresas allí, si deciden, no, venga, vamos a pagar menos impuestos. ¿Cómo se financia? ¿Me lo explicas? A ver, con esa dispersión. Si tú tienes una política presupuestaria, siempre de hecho lo que más me ha gustado de la política es siempre que haces un presupuesto hacerlo base cero para poder financiar eso. Es decir, si tu objetivo es financiar algo, tendrás que ver de dónde lo vas a sacar. Claro, por eso no te digo, única y exclusivamente subiendo los impuestos. Pero es que se puede recortar, que hay mucho gasto superfluo en la administración que se puede recortar. Es que y Ana, hay mucho gasto superfluo. Quiero dar sobre eso ejemplo de gasto superfluo de la derecha y de ahí un ejemplo. 20 euros para jubilados ricos, que yo conozco jubilados que ganan 3.000 euros y pagan de metro lo mismo. El abono de transporte. Sí, es un ejemplo del abono de transporte. A 3,5. Todo el tema con las escuelas concertadas. Es un despilfarro obsceno y antihumanista completamente, como lo mismo que ha sucedido con la rebaja del 0,6 más rico. Un ejemplo que eres de baja de impuestos irresponsable y éticamente profundamente antihumanista es el de Madrid. Si se baja impuestos, pero para mejor, pero perfecto, pero lo que pasa es que no escucho una sola crítica con respecto a lo que se ha hecho en Madrid. Y una cosa, las bajadas, coincido plenamente porque está súper probado, las bajadas del IVA, todas estas cosas, porque hay un populismo de derecha también, alguien decía de Podemos, yo creo que hay un populismo y vaya que es ayusista, bien de derecha. Por ejemplo, con las subvenciones a lo del transporte público, lo de Renfe, etcétera, hay un montón de beneficios que se pueden recortar. El Instituto para el Español. Ni hablar. Tony Cantó, por ahí, que creo que por ahí tú lo conoces. Recordemos el trabajo de Tony Cantó. El hecho de que Madrid el impuesto del patrimonio le haya puesto tope porque otras comunidades tienen un impuesto del patrimonio bastante más alto, yo creo que hay un debate sobre impuestos que se puede abrir en nuestro país y el propio debate del IVA que decías anteriormente. Entonces entendí que estás a favor de que bajemos el IVA. Sí. Me parece totalmente. Yo absolutamente en contra de que se baje el IVA. ¿Ves? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero porque se demuestra que es inútil, porque si no hay un control de... Dime un caso, por favor, dime un solo caso donde haya beneficiado a los consumidores la rebaja del IVA. Esto es economía. Cuando el precio es muy fácil subirlo. Bajarlo es muy difícil. Bueno, en la eso situación, lo pones al merced del mercado que tenemos, medidas como la bajada del IVA se tendrían que abordar, sobre todo porque el Estado está recaudando bastante más en IVA, dada la subida de precios. Baja el IVA y Roche, el de Mercadona, seguro que va a bajar los precios. Dale, venga. La bajada del IVA es otra cuestión, pero creo que por ahí no van los tiros últimamente. Vamos a cambiar de tema. Inicia el trámite parlamentario, pues una propuesta
del Partido Socialista, apoyada por el Partido Popular, para aumentar las penas, endurecer la persecución del proselitismo, con la idea, aunque todavía no queda muy claro en qué punto, del PSOE de abolir la prostitución. Finalmente han dejado de lado la prohibición que pedían algunas asociaciones feministas de la pornografía. Más multas a puteros, o multas, porque ahora no se multa a nadie, penas para quien alquilen locales en las que se explote mujeres. Son muchas cuestiones en las que también se enlaza con el supuesto malicioso puritanismo que ven algunos en determinadas decisiones cuando hablamos de sexo. ¿Quién quiere por aquí empezar? Ana, la única mujer en la mesa, pues sobre el tema... Hombre, que se ponga el foco en el consumidor me parece relevante, ya es hora. Sobre todo cuando están explotando a las mujeres, que curiosamente son porque tienen una condición económica débil y no conozco a ninguna multimillonaria que salga en una revista del Corazón diciendo me dedico a la prostitución. No, o sea, pero igual la hay. Bueno, puede haberlo, pero a lo mejor más por matrimonios que por cualquier otra cosa. Pero que decida públicamente, me voy a dedicar a esto, o niñas de pequeñas que van a decir, ¿qué quieres? ¿Voy a ser médico? ¿Voy a ser abogado? No, voy a ser puta, ¿no? Bueno, me dedico a la prostitución. No es correcto. Quiero que realmente cuando esto hay una explotación hacia las mujeres, sobre todo cuando hay redes que los traen de otros países y los han encontrado en esos pisos que de forma denigrante, unas condiciones también higiénicas penosas de explotación, entonces efectivamente hay que penalizar al consumidor. Sobre todo al consumidor y a la mujer, pues mantenerle en esa condición de seguridad y de integridad y dignidad. Entonces me parece bien que sobre el hecho de que se lleve a cabo. Sí, bueno, hay cada vez más hombres se prostituyen también. Sí. Chicos jóvenes. Pero yo estoy sorprendido porque, entonces, ¿cuál es la solución que propones para garantizar la seguridad, la integridad, prohibir la prostitución y abolirla, como dicen? Claro, no se abolió la esclavitud. En un momento, a lo mejor hay un momento que en un debate en el Parlamento, a finales del siglo XIX, les parecía algo... Voy a dar mis argumentos porque considero, primero, que quieren prohibir la profesión más antigua de la historia. Yo creo que la política también tiene que estar la esclavitud por ahí. Tiene que estar por ahí, pero creo que la solución no es prohibir y creo que, voy a dejar muy claro, estoy en contra de la trata, estoy a favor de que se ponga límite a los proxenetas, que se ponga todo tipo de medidas para penalizarlo. Podríamos hablar de, oiga, vamos a intentar prohibir y limitar la prostitución a unos determinados sectores, vamos a intentar regularlo para verlo de forma clara, que no se pueda, por ejemplo, ejercer en la vía pública, que no se pueda ejercer en malas condiciones, pero a mí me hace mucha gracia, y mira que soy a favor de las leyes a favor del aborto, a mí me hace mucha gracia esa libertad que defendemos muchas veces para las mujeres, para poder abortar, pero sin embargo, esa libertad, cuando hablamos de gestación subrogada, cuando hablamos de prostitución, esa libertad no se puede hablar de esa libertad porque hay que prohibirlo absolutamente todo. Es explotación económica. Si ese caso de esa millonaria que decía se quisiera dedicar porque considera que su intimidad no es tanto como tú consideras y dice que aquí cada uno tendremos una visión de la intimidad de cada uno. Aquí, por ejemplo, el mostrarnos desnudos, unos son más poderosos que otros y unos les gustará hacerlo y otros no. Y las relaciones sexuales cada uno lo ve a su manera, pero que una mujer no pueda ser libre para poder dedicarse a la prostitución con unas condiciones regladas, con unas condiciones bien elaboradas por parte de un gobierno que lo que tiene que garantizar es que si se dedica a la prostitución es por su propia voluntad, con unos mecanismos regulados en materia de sanidad, en materia de protección de esa mujer. En ¿Tú toda crees esa materia, que realmente, una pregunta real, ¿tú crees que realmente el ejemplo que te he dicho antes... ¿La solución es prohibir? ¿Tú crees realmente que una persona, con los ejemplos que te he dicho antes, de pequeña o en su adolescencia, decide que esa va a ser la profesión de su vida? Pero por supuesto que y se va a explicar en los colegios. Mira, luego salidas profesionales. Ejemplos de trata me vas a llevar a tu terreno. Vienen a los colegios a explicar Ana, las salidas profesionales. Hemos debatido en múltiples ocasiones. Si tú me sacas ejemplos de trata, me vas a llevar a tu terreno. Obviamente lo que te estoy diciendo es que la prohibición no es la solución. Y lo que vais a conseguir prohibiendo es que las que ejerzan la prostitución lo hagan en peores condiciones, con más nocturnidad, con más
precariedad y más escondidas. Cristiano, porque no vais a erradicar el problema. La esclavitud tiene tantos años a lo largo de la historia como la prostitución y está abolida. Vamos a escuchar por ese lado a Daniel y a Sergio. Voy a sorprender esta vez, pero yo no estoy muy de acuerdo con el proyecto. Primero un dato un poco político, según una entrevista que salió antes de ayer de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que está enfrentadísima por un problema de ego y narcisismo con Irene Montero, y cuando lees esa entrevista te das cuenta que creo que un poco la ley de sí es sí y la ley trans se le ha permitido a Podemos que salga más, digamos, con su impronta, y lo de el PSOE es muy abolicionista de toda la vida. Esto se le ha permitido al PSOE. Es como, bueno, sí, las coaliciones son sus así. Papeles, le han permitido un guiño a cada uno. Son un ejemplo papeles. de lo que estoy diciendo. Porque no le apoya esta Claro, ley. un ejemplo constatable es lo que ha pasado en el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en donde, por ejemplo, los de En Comú Podem se han desmarcado y van a abstenerse. Yo verdad, sí. coincido bastante con la posición de lo que dicen en Comú Podem. Por supuesto, creo que no lo compararía con la esclavitud, pero sí, obviamente, primero, causas estructurales para que ninguna mujer ni hombre se vea en una situación en la que esté obligado por causas materiales o psicológicas, por haber sido, esto sucede mucho, que hay muchos casos de gente abusada de chica que luego, por cuestiones que no vamos a entrar aquí, son muy proclives a hacerlo. Bueno, en esos casos sí. Yo también creo que, bueno, no me gusta a mí cuando se mete mucho el Estado en la cama de la gente, ¿no? Me parece que, y sí, yo conozco y sé de que hay gente que le gusta prostituirse y que son la minoría, por supuesto. Me parece que hay modelos en donde, yo no, por supuesto no soy especialista en el tema, sé que hay modelos, por ejemplo en Holanda, donde se hace que la prostitución es legal hace mucho tiempo, sean autónomas, ¿no? Lo que sí creo que prohibiría es que haya empresas, que haya cafillos, como se dice, ¿no? Que haya No, que haya jefes, que las prostitutas, que la prostituta o el prostituto no tenga nunca, eso sí prohibirlo, que nunca haya un jefe. Ni haya un jamás. prostíbulo. Ni un prostíbulo. Bar club, que cada uno, claro, que, conocen. digamos, Sí, que es sean libertad. libres, que realmente haya una libertad total. Por ejemplo, yo sé que en Holanda hay Esto incluso... es como las drogas. Es un poco difícil, pero generalmente no soy abolicionista en este tipo de cosas, pero sí, obviamente, en contra de la trata y en contra de que toda persona, todo sujeto, cada vez es verdad que hay más hombres que lo hacen, que todo sujeto que no quiera, que lo tenga que hacer por causas básicamente del comer, que tenga la solución para no hacerlo. Yo creo que al final el tema de prohibir, ojalá fuese tan fácil de firmar un decreto, prohibirlo y que eso se solucionase automáticamente. Claro. En caso, por ejemplo, de Tailandia y Cuba, están prohibida la prostitución y ahí es donde más prostitución hay, por poner dos países. Luego, ahora, yo tengo un amigo que ejemplos. No, yo claro, digo que la situación económica razón, justamente es la que es. Pero digo que Claro. digo que en estos países, por ejemplo, se ha prohibido y no funciona. O sea, no es coger y decir, bueno, pues vamos a prohibirlo y automáticamente se soluciona. Luego, el tema de la trata y la prostitución, yo creo que lo has mezclado y son conceptos totalmente distintos. O sea, la prostitución es un ejercicio que se hace libremente, la trata absolutamente no. No se hace libremente. Claro que se hace libremente. No se hace libremente, hay personas que lo están haciendo y no lo hacen libremente. A ver, una cosa es decir, yo lo hago libremente, es decir, lo hago voluntariamente por causas económicas, pero es que como ese también hay muchísimos trabajos que no se hacen queriendo. Y la trata es que te obligan directamente a hacer eso. Y yo estoy completamente en contra de lo de la trata. Daniel ha abierto un tema. ¿Realmente crees que hay una persona que lo hace, aunque no tenga un jefe, que toda persona que lo hace libremente? Pero por favor, donde hay unas condiciones estructurales que hay mucha gente que no le dejan, está el colectivo no trans, sino travesti, sobre todo de antes, que está la segregación que no se da otro margen que... No, esto y luego con unos precios, tú dime que las empresas se ponen unos precios que están tirados, digo, una cosa de una autónoma. Decir es la prostitución ligada a la trata es el problema. Tú has mencionado, creo que hasta en 2 ocasiones, que cada vez hay más prostitución masculina. Creo que ese tipo de prostitución no está tan ligado a la trata. O es que también ahora hay redes de tratas de prostitución masculina. Bueno, si las hay, pues yo las desconozco. Realmente lo hay muchos niños que desaparecen. Pero creo que por favor, hay niños que desaparecen. Pero es la mayoría.
No, pero hay, ¿Es la mayoría? No, pero hay un montón. Vamos a hablar con seriedad, vamos a hablar con seriedad, porque si vamos a hablar de trata ligada a la prostitución, yo conozco es un chicos problema echados por gays de la real, casa a los 16 años que se tuvieron es que un problema prostituir. real que hay que abordar, pero si vamos a hablar de la prostitución voluntaria y libre que puedan ejercer, mira, estamos llegando como a una especie de punto de acuerdo. Has hablado del hecho de que si fueran autónomas sin jefes, parece ser que lo verías bien. Oiga, pues para eso están los debates políticos, para confrontar ideas y hacer leyes que no sean mera y exclusivamente prohibir a la gente hacer las cosas, porque eso es una forma de gobernar torpe, es una forma de gobernar limitando a la sociedad, porque parece ser que somos tontos y no sabemos elegir libremente lo que queremos hacer con nuestras vidas. Es decir, hay personas que tienen que recurrir a la prostitución por necesidades sociales, pues hay que abrirle los ojos de que esa no es la vía. Hay personas que quieran hacerlo de forma voluntaria, sí, Ana. Hay personas que lo quieran hacer de forma voluntaria. Yo pido que de forma voluntaria vayan en los colegios y les expliquen salidas profesionales para el futuro. Pero, Ana, de verdad que sí, oye, y a lo mejor hay una carrera también. Yo así gano 4.000 y no tengo ningún problema porque es que no me da asco pues estar para con un señor mayor. seguridad, Y así gano 1.000. O sea, chicos, o sea, ¿qué quieres? La gente hará, pues que se explique. Pues los colegios, y que vosotros lo entendáis. Y vosotros lo entendáis, que hay que legislar para todos y no de una forma solo pensando en que para ti te parece una aberración que alguien dedique su cuerpo a la prostitución, no me parece pues oiga, no es prohibir la solución, no es prohibir la solución, hay que tener una mente un se poquito más amplia. beneficien y hagan caja y una explotación sobre por supuesto, personas. Pero ahí estamos de acuerdo. Pero es que no es el caso en España, es que la mayoría de las casas, donde se ven las prostitutas en las rotondas, no están libres. Hay que acabar con eso. Y la gente que hace pues prostitución es la mayoría del modelo de prostitución. Bueno, pero tú para acabar con la mayoría de un modelo tienes que pegar un escopetazo y disparar si es la mayoría a todos. O sea, como un modelo económico, si es la mayoría pero por favor, de ello habrá ¿dónde que está tratarlo? la ambición política y el querer resolver los problemas de una forma inteligente? Bueno, como tenemos un problema en el polígono y tenemos la trata y tenemos tal, vamos a prohibirlo todo, que es lo más fácil. Es que la mayoría de cómo consumen los españoles la prostitución son a través de ese modelo. No son mujeres libremente, porque las yo te estoy mujeres hablando de regular otro modelo. Vamos a crear otro modelo. Estoy dispuesto a legislar. Como norma. Vamos a preguntar, no Sergio, ¿cuáles serían las ventajas de regular la prostitución en España? Impuestos le va a gustar eso. No, las ventajas yo creo que tiene que haber un control y una seguridad y intentar que ese tipo de personas, yo creo que lo que ha dicho Daniel es muy interesante, el tema de no tener un jefe o no tener algo por encima. Eso hace que las mujeres que verdaderamente o no tengan otra opción o haya algunas exclusivas que se quieran dedicar a ello, pues puedan hacerlo y que no sean manipuladas de, por ejemplo, lo típico de que eres muy joven y que te venga alguien y dice, mira, puedes ganar dinero fácil con esto, tal, no sé qué, sino que ellas puedan hacerlo, que llevan un control, etcétera, etcétera, porque yo conozco varias personas que se dedican bueno, pues a realizarle facturas a los autónomos, etcétera, etcétera, y muchas veces se tienen que presentar como masajistas, las que lo ejercen voluntariamente, etcétera, etcétera, sí, para que poder eso. Pero hay muchas veces que esas chicas no tienen esa información y muchas veces no saben cómo declararlo, incluso puede ser un problema para ellas. Entonces, que hubiese esa información y intentar luchar contra toda la trata, yo creo que es lo mejor, pero para esa gente que o no tiene otra solución o quieren dedicarse voluntariamente, que sean exclusivamente autónomas y que les demos una información para que puedan ser unos ciudadanos más. A mí me ha gustado una frase que ha dicho, que es, dice, para todas esas chicas que no tienen otra opción, es que ya cuando se parte de ahí, de ese debate, es que hay algo que no está bien. Sí, muchas, o sea, dice, no tiene otra opción. También, hablando de inmigración, yo creo que el 60% de las prostitutas son inmigrantes. La principal ventaja es poder darle unos servicios públicos que garantice tanto su bienestar en materia de sanidad, en materia de medios y psicológico para ver si está realmente ejerciendo libremente o por una casuística, porque hay unos servicios sociales muy buenos en la administración pública que podrían detectar y no en salud mental, de los ahí te aseguro que no hay nada de España, en España, pero eso es otro debate. El debate que ha salido de esta propuesta ha sido la pornografía. No sé qué opináis, Daniel. Supongo que aquí estáis todos a favor de que continúe la pornografía o no. Me parece que es, perdón, pero me parece una tontería prohibirla. Hay fenómenos, hay cuestiones. ¿Se ha prohibido en algún país? Bueno, sí, aparte de alguna en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sí. En Inglaterra está de forma generalista, o sea, está vetado en Internet y tienen que dar el consumidor de Internet que quiten ese veto para poder tenerlo. Pagas el VPN como en China. Tienes que hablar, tienes que dar, y luego para dar que eres realmente mayor de 18 tienes que dar tus datos
con eso no estoy a favor, porque al final estás dando al Estado un perfil de una bolsa de tu intimidad, que también hemos tenido a lo largo de nuestra historia, cuando se daban los datos de, por ejemplo, de religión, y luego llegó un señor con bigote y ya tenía los datos de todos, porque lo declaraban era obligatorio en la declaración de la renta. Entonces, que el Estado o una empresa que llega a tener esos datos de ciertas personas, un perfil, me parece peligroso. Creo que hay otros mecanismos que sería de poner a los propios consumidores, pónganse unos filtros, pero yo decido ponerme esos filtros, que no sea generalista. Lo que estaba diciendo era que me parece que también hay fenómenos que existen y que existirán, y que a veces esta cosa que es más para la gente que lo vea, ¿no? Lo de prohibir la pornografía, y no, la verdad que va a seguir existiendo. Ahora es muy popular una aplicación que es OnlyFans, que hay mucha gente con sus propias parejas o con socios que se exhiben a través de dinero. ¿Podemos denominarlo prostitución? No, por supuesto. Bueno, exhibición. Si lo ejercen libremente, no. Interesante. Si la mujer, si hay ellos dos, por ejemplo, se lían ahora y yo estoy así apuntándolo a él, nunca la cámara va a saber, ellos van a estar haciendo el amor felizmente, pero yo voy a estar aquí. Sí, pero ganan dinero con su cuerpo. No sé, ya sé, es la virtualidad. Estamos en creo este mundo ahora muy obviamente particular. es una forma de prostitución, o sea, es decir, oye, ganar dinero enseñando cosas que posiblemente haya otras personas que no estén dispuestas Creo a que enseñar. también se puede analizar, Entonces, no solo prohibir, sino ver, perdón, quería terminar antes la idea, también digamos, regular siempre sí, a veces prohibir suena un poquito, digamos... Suena lo que es. Suena lo que es, prohibir la línea de abolir, que es lo prohibir que la pornografía me parecería hasta pero un poco yo creo que el tonto. tema de la pornografía tiene, o sea, como mucho puede tener, vamos, cierto debate en materia de educación, en materia de controlar la adicción, en materia de que enseñar, no se explote a las personas que estén... No, enseñar a la gente que lo que están viendo es pornografía, ficción, que no se creen... que no se traumen cuando la hora de la realidad no salga igual. Pero que es el saber tratar la pornografía de forma adulta y llevarlo a la educación de una manera seria. Hay adicción a la pornografía, hay adicción, hay un problema real, pero hombre, la prohibición, yo cuando escuché lo de la prohibición de la pornografía... Eso salió, que parecía que eso no iba a salir, y por último... No, yo estoy de acuerdo con la mayoría de la mesa, y es eso, al final el que quiera verlo, pues es lo que ha dicho él, coges una VPN y lo hace perfectamente, entonces no creo que tenga mucho más recorrido. En China hacen eso, que les prohíben usar Facebook y pagan, es al final, como siempre, clasista. El rico que puede pagar la VPN se mete en Facebook. Muchísimas gracias, Daniel Galvalici, periodista y politólogo. Muchas gracias por estar aquí, aportar tus experiencias y tus argumentos. También a Sergio Velasco, politólogo y creador del proyecto Filosofía Política. Una vez más, Ana Isabel Ruiz, politóloga, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Y a Cristiano Braunes, presidente de UPyD, por estar los cuatro aquí y nada, mantener esta muy interesante tertulia, pero se nos ha acabado el tiempo y además tenemos que ofreceros, ya está por aquí, una entrevista de actualidad. ¿Por qué? Porque el Café Comercial, uno de los espacios con más solera de la ciudad de Madrid, pues ha publicado un libro que recoge precisamente pues todas las andanzas de este café situado en la Glorieta de Bilbao. Estaremos con uno de los representantes de este establecimiento para que nos cuente lo que ha pasado por allí, pero también el presente y el futuro de este café. En unos minutos en Canal 33. Pero antes, una mención hay que hacer a los cursos de formación y empleo de la Comunidad de Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos gratuitos. Estos cursos de la Comunidad de Madrid están dirigidos a personas desempleadas, a trabajadores ocupados que deseen mejorar su cualificación y su carrera profesional. Accede a una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico en la que obtendrás un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo. Una formación en diferentes sectores que abarcan ámbitos estratégicos de la economía madrileña: industrial, comercio, transportes, logística, digitalización,
Infórmate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo, llamando al 012 o escaneando ahora el código QR que aparece en pantalla. Con los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, mejora tu formación, mejora tu empleo. Cada lunes a las 21:00 horas, Aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana de Cano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos, en libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche, aquí, en Canal 33. Un sueño reparador es esencial para disfrutar de una correcta salud y una vida plena. Presentamos Farmagol Premium, el famoso colchón indicado para personas con dolores musculares, insomnio y cansancio. Desde solo 25 € al mes, sin intereses y sin entrada. Tendrá 30 días para probarlo en casa. Y además, solo por llamar, una almohada de viaje viscoelástica de regalo. Llame al 642-055-736 o entre en www.viscoirelax.com e infórmese. Cambie su colchón y cambie su vida con el colchón Farmagol Premium. Hola, en este espacio de televisión quiero recordarles lo importante que es el descanso. Cuando no descansamos bien, tenemos un mal día, nos cuesta todo una barbaridad y hasta nos ponemos de mal humor por cualquier tontería. ¿Ha examinado su colchón? ¿Cuántos años tiene? ¿Descansa usted bien por las noches o solo duerme y se levanta más cansado? Quiero que en este espacio me preste atención, por favor. Los colchones de Farmagol Premium están realizados empleando la tecnología más avanzada para su descanso. Además ayudan si usted padece dolores musculares, de espalda, de cuello, padece insomnio. Este es su colchón. Miles de clientes lo avalan. Descanso reparador, sueño profundo y usted se levantará más descansado y verá la vida de otra manera. Compruébelo, la mejor inversión es su descanso reparador. Pruebe los colchones Farmagol Premium. No hay otro igual. Rechace imitaciones. Su mejor descanso en colchones Farmagol Premium. Bueno, pues estamos ya en la última parte del programa y como siempre queremos abrir este espacio, esta mesa de Cambia Madrid en Canal 33, pues a la cultura. Y lo estábamos hablando últimamente, pues espacios gastronómicos, restaurantes y cafés históricos se han abierto a la gestión cultural pues de todo tipo, con monólogos, con música en directo, con exposiciones, etcétera. Le están dando vida a la ciudad. Sobre todo que se mueva el arte, la cultura y la música. Y un ejemplo de ello pues es el Café Comercial, 132 años de historia. Todo el mundo, supongo, madrileños de pro que nos están viendo en estos momentos, pues conocen dónde está, en la Glorieta de Bilbao, y está con nosotros para hablarnos de este café y del libro que acaban de publicar sobre el pasado del mismo, pues Rafael Noriega, que es gestor cultural del Café Comercial de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por esperar. Pero bueno, estamos en una hora golfa muy propia. Estupenda para hablar de todo. Muy propia del café. Del Café Comercial. Como comentaba, hace unos días presentabais el libro Café Comercial, La Casa de Todos. Un viaje por uno de los cafés con más solera de Madrid.
¿Qué nos podemos encontrar en este libro, Rafael? Es un libro que tiene un formato muy fácil, muy simple, que conocemos todos, que es el de la historia corta. Entonces hemos juntado, creo que hasta 75 autores, que cada uno cuenta una historia diferente de cosas que tengan que ver con el café. Tenemos directores de cine, tenemos políticos, tenemos gente que es personal del café, gente que fue, porque no sé si lo sabéis, pero vamos, nosotros empezamos a ocuparnos del café en 2017, cambio de gestión, no sé si sabéis que hubo 2 años que estuvo cerrado, te lo voy a contar nosotros fuimos los que reabrimos, pues también forman parte del libro personas que pertenecen a esa etapa anterior. Y bueno, nada más que hemos querido reflejar pues un poco lo que tú dices, la historia del café, historias personales de esas cosas. El café es un sitio muy plural, en el que pasa muchísima gente todos los días, de todas las partes, de todas las clases, de todos los lugares. Y bueno, hemos querido reflejar un poco eso a través de un libro que yo creo que es muy ameno, muy fácil de leer. Historias preciosas, algunas más emotivas, algunas más informativas, algunas más técnicas. Y en general un libro estupendo, fácil de leer, que podéis adquirir pues, en todas las plataformas, en el local o donde queráis. El café comercial abrió, creo que con este nombre, a finales del siglo XIX. Si no me equivoco, en el 1887, nunca sé si es 77 o 87, pero uno de los dos. Eso es finales del siglo XIX. Justo, finales del siglo XIX. No sabía el año exacto, eso queda muy bien. Finales del siglo XIX. ¿Quién paseaba por el café comercial en la vida madrileña de aquel entonces? Yo la verdad es que de aquella época no controlo mucho, yo estoy más centrado en el presente del café, pero sí que sé que es un sitio que se parecía bastante a lo que es el café hoy. O sea, por ejemplo, sí, o sea, tiene columnas. Vamos, de hecho aquel café... Que era todavía una parte, ¿no? Sí, vamos, la parte de abajo... Maderas, mármoles... Sí, todas estas cosas... todos los elementos, sobre todo de la planta baja del café, que nosotros la hemos dejado intacta, sí que le hemos pegado un poco de limpiado de cara, hemos cambiado un poquito la iluminación y cosas del estilo, pero básicamente lo que tú dices, mármoles, espejos, lámparas y demás, son elementos que han ido apareciendo a lo largo de la historia del café y que se han ido quedando, y no es exactamente cuál es ni cómo, pero sé que hay un componente un poco de patrimonio ya de la ciudad. Sí, por supuesto, y entonces, la vida literaria que allí reunía, ¿no? Fueron avanzando los años, bueno, pasó toda la historia convulsa de España de todos esos años, con la guerra civil incluida, pero cerró en el año 2015. Sí. ¿Por qué? Básicamente, yo no sé si para las personas que lo conocéis, que habéis estado allí, el café comercial a nivel tamaño es un monstruo que está en mitad de la glorieta de Bilbao, pues con muchísimos metros cuadrados y tal. Entonces, básicamente el problema es muy fácil, que es que el formato, el modelo de negocio que seguían hasta ese momento de cafetería no era sostenible. Cafetería con sus churros, me acuerdo de haber ido allí y tal. No era sostenible para un espacio tan grande, con tanto dinero. Cantidad de personal, gastos de todo tipo, tal. Entonces llega un momento que yo creo que España entra... Sí, fue después de la crisis, de la famosa crisis, ¿no? Bueno, y sobre todo que España ya no es el país de los años 80 y 90, pues todavía un poco más anticuado, un poco más pues eso, del café solo y de no sé qué tal, y del carajillo y tal. Pasa a ser el café comercial y Madrid pasan a ser ciudades muy europeas, que demandan otro tipo de modelos de negocio. ¿Me quieres decir, Rafael, que los españoles con el tiempo, poco a poco, hemos perdido el hábito de ir a tomar el café? O simplemente que con tomar el café no se pagan las facturas. Un café no es un modelo de negocio aceptable, ¿no? La España aquella en la que con 2 euros echabas la mañana no existía. Claro, los hombres solo iban a tomar el café y no todos, sino de algunas clases sociales. El café comercial también ha sido muy plural, no creo que sea un tema de clases sociales, nada, simplemente es lo que te digo, la España aquella en la que por 100 pesetas tomabas un café, por supuesto, y estabas toda la tarde, se ha acabado. Estabas toda la tarde, se acaba jugando la partida o lo que fuere, ¿no? Exacto. Bueno, seguimos teniendo eso, ¿eh? Ah, bueno, eso nos hemos conseguido adaptar. Precisamente uno de los grandes logros del café actual es que se ha sabido renovar conservando el espíritu la modernidad y la vanguardia. Sí, justo nada más nuestro eslogan es original y castizo. Eso es. En el sentido que nosotros apostamos por conservar la tradición y a la vez por crear vanguardia. Entonces sigue habiendo personas que van a tomarse su café o su carajillo o lo que fuera y a jugar las cartas todas las tardes, lo que da vidilla, por otro lado, al café y lo que muchas veces hemos hablado aquí,
que consigue pues escenarios y espacios pues realmente propios de una ciudad y que no sean pues sucursales, pues te iba a decir de una marca muy conocida de cafeterías, que están en todas partes del mundo y que no tienen nada de particular. El café de hoy en día, el que nosotros estamos regentando y el que nosotros hemos creado, el que hemos reformado y tal, es un sitio en el que tú te encuentras al político, con la jubilada, con el chaval, con el no sé qué, no sé cuántos tal, todos conviviendo en un espacio, respetándose y de alguna manera pues hemos conseguido que el local funcione. Entiendo que va por horarios, ¿no? Por la tarde tendréis un tipo de público y por la noche, ¿no? Todo el rato todo el mundo, es increíble. Todo el rato todo el mundo. Todo el rato todo el mundo. Pero todo el rato a las 4 de la tarde se toman copas y se toman cafés y se toman pues mira, por ejemplo, vermús. ¿Y también a las 12 y también a las 3? Es muy... Pregunto. Para empezar, una de las cosas que nosotros hemos introducido, que yo creo que le ha dado un aire nuevo al local, es una oferta gastronómica. Nosotros ya no somos una cafetería, somos un restaurante. Un restaurante. Como restaurante, es verdad que tenemos franjas horarias y demás, pero hablando un poco de lo que tú hablas, por ejemplo, en nuestro horario de meriendas es muy normal encontrarse a una persona tomándose un chocolate con churros y el de al lado tomándose un cóctel. Y lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Y conviven y se lo pasan estupendamente y a menudo se conocen ahí y hablan. Y otro tomándose una caña con unas aceitunas. ¿Sabes? Y otro llevando a la pareja a una velada impresionante con un restaurante pues el piso de arriba de es muchas entre ellas. El piso de arriba es súper romántico, la carta es espectacular, se come muy, muy, muy bien. Y aparte hemos introducido un poco lo que tú has contado antes, que es una oferta cultural importante. De eso te quería preguntar, un poco que nos detalles pues esa nueva oferta cultural que antes tenía, pero de aquella manera, ¿no? El café comercial, porque yo el otro día pasé por allí y efectivamente se oía, claro, ahora en verano con las ventanas abiertas, se oía un concierto espectacular en la calle. Sí. En la calle se escuchaba en la primera planta un concierto de rock impresionante. Sí, nosotros básicamente lo que creamos, empezamos justo en 2017, a finales de 2017 se consolidó sobre todo el proyecto durante 2018 y 2019, en la planta alta del café, porque lo gordo ocurre siempre en la planta abajo y para uno de los muchos usos que se le da a la planta de arriba, empezamos con los conciertos. Al principio eran conciertos per se, luego lo convertimos más en amenizaciones, es un plan en el que tú básicamente no pagas entrada, reservas para ir a cenar y ver algún tipo de espectáculo. Y entonces empezamos con una vez cada 15 días, poco a poco la cosa fue creciendo, empezamos a hacer todas las semanas y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos, durante la pandemia éramos de las pocas locales en Madrid que podían ofrecer, que tenían una oferta cultural de ocio. Y nosotros básicamente justo en ese momento hicimos una apuesta fuerte por intentar que el madrileño tuviera opciones de ocio en un momento que básicamente no podía salir ni de su casa, y pasamos a monólogos, cines, aunque el cine venía un poco antes, pero vamos, se consolidó mucho, monólogos, cines, tenemos ahora un programa tipo late night, tipo Jimmy Fallon, bueno, tipo Buenafuente y tal, en el cual... ¿Una stand-up? No, no, o sea, un programa de entrevistas en términos de comedia y tal, pero una especie de podcast en directo en el cual la gente viene a cenar, vienen... ¿Quién lo conduce? Un chico que se llama Santiago Alberú. Un chico que trabaja en La Sexta y pues ha venido Ernesto Sevilla, ha venido Trueba, ha venido mucha gente y tal. Y entonces cuando nos hemos querido dar cuenta, el proyecto cultural ha crecido mucho y una cosa que nosotros llevábamos tiempo queriendo hacer, pues ha aparecido el momento perfecto para sacar el libro del que estabas hablando y la verdad es que está yendo todo estupendamente. Estupendo. Me comentabas al principio de la entrevista que por allí han pasado políticos y tal en el pasado y en el presente. Sí. Creo que en el libro hay testimonios de Leguina, de Manuela Carmena. Sí. Es así, ¿no? Mi historia, de hecho, es la que yo escribo, es la previa a la de Manuela Carmena. Es la previa a la de Manuela Carmena. Además es gente, es un poco... Estaba por allí, es verdad que tienes un negocio, tenías su negocio, vamos, su tienda... de ropa, de presas por allí, me acuerdo, y quizá pues os conoce mucho, ¿no? De parar por allí. Pero también tenemos es que nosotros una de las cosas que no hacemos en el café intentamos ser discretos y no hablar de la gente, claro. Pero están todos ahí todo el día metidos. Todos los actores, todos los políticos, todos los directores. Es decir, que si os queréis encontrar con la farándula actual de Madrid, pues ya sabéis. Y aparte que es cachondo, para todo, ¿no? porque van los de un lado y van los del otro, y es lo mismo que la señora mayor con el joven,
conviven, no se hay ningún llevan problema. estupendamente y no pasa absolutamente nada. Claro, pues precisamente fue en la etapa de Manuela Carmena cuando cerró el café comercial y todos nos echamos la mano a la cabeza porque pensábamos que íbamos a perder este espacio tan entrañable y cultural en Madrid, pero afortunadamente, y esto no pasa mucho porque todos pensamos, una tienda de ropa más. Y no, vosotros lo cogisteis tener cuidado. y lo habéis... Un sitio como el café comercial no se puede perder. Claro, igual pero que no se puede perder el café tuvisteis, central, igual que no se por puede perder el supuesto, café Gijón. claro no se que puede eso perder. es patrimonio de la ciudad, pero no sé si contasteis con ayudas, no solo dialécticas, sino económicas, de las administraciones para levantar este proyecto. Eso no ¿o te lo fue puedo decir porque yo no puramente estoy en la parte empresarial? administrativa, pero sí te puedo decir que cuando llegó ese proyecto, nosotros presentamos un papeló, me acuerdo, las vidrieras... Bueno, sí, por los posits y todas estas cosas, pero nosotros presentamos un proyecto muy fuerte, muy ambicioso, y que nadie dudó en dejarnos a nosotros los mandos del café, o sea que luego ya de las ayudas que tuvimos que dar, la verdad es que no te sé decir. Claro, pero pese a la pandemia, que no cerrasteis del todo, sino que dabais comidas también y... No, y estuvimos, yo la pandemia, los 3 meses aquellos de encierro, Sí. estábamos ahí todos los días a las 7 de la mañana haciendo voluntariado todos. O sea, el café al final es un sitio que es de los madrileños, que es de toda la vida, que va a seguir ahí toda la vida, y que es muy importante, que es que hay que cuidar mucho y que hay que valorarlo por lo que es, y que el que asume las riendas del local asume una responsabilidad que es muy fuerte. Que es impresionante económicamente, efectivamente, y en cuanto a patrimonio. Y por terminar, Rafael, cuéntanos algunas novedades, algunos proyectos a futuro del café comercial, porque supongo que no os quedaréis aquí. Tenéis cubierto casi todos los días de la semana, culturalmente hablando, y la restauración os va fenomenal, con un chef muy conocido, pero supongo que queréis ir con los tiempos y tendréis proyectos interesantes, ¿no? Bueno, vamos a ver, el café... Los que nos puedes desvelar. El café, básicamente, en el fondo lo que nosotros tenemos pensado para el café, nosotros cuando lo cogimos además supimos que era un proyecto a largo plazo, y básicamente el trabajo fuerte de cada día es precisamente mantener lo que ya hay, y cuidar mucho lo que hay y conseguir que eso crezca. O sea, te quiero decir, no me quiero convertir en un sitio que empiece a dar, yo qué sé, espaguetis carbonara, porque nunca tal, yo soy un sitio, soy lo que soy un sitio castizo, soy un sitio que ofrezco cultura de primerísima calidad, tal, no sé qué, y es cuidar eso e intentar, pues eso, que cada vez vengan las citas más importantes, que cada vez venga más gente a cenar. Hay presentaciones también de libros, sí, tenéis tapas fabulosas. Maravillosas. Castizas, por cierto. Todo muy castizo y todo muy estupendo. Así que os invitamos al Café Comercial, la Glorieta de Bilbao, de Madrid. Número 7. Número 7, 132 años de historia, de 34 ya, de este emblemático café. Pues muchísimas gracias, Rafael Noriega, gestor cultural del Café Comercial, por estar aquí, contarnos todas las novedades y todo este proyecto nuevo y regenerador de unos espacios que tanto queremos en Madrid, no solo cafés, sino tablaos, incluso discotecas. Esperemos que por aquí esté en un aniversario, pero no más reciente, 5º aniversario de Medias Puri, la próxima semana en Cambia, Madrid. Y es el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Estas 2 horas de información, debate, tertulia, análisis en directo para todos los madrileños. La próxima semana mucho más, con nueva entrevista, con más análisis, en este caso tertulia del Ayuntamiento de Madrid, y si Puri quiere venir, a las 11 menos algo está invitada a esta casa, la Casa de los Madrileños, Cambia Madrid, en Canal 33.